Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 191. El regreso triunfal cadáveres. El mundo quedó marcado por sus huellas. Innumerables abominaciones de hombre y bestia cubrían la nieve, tiñéndola con su sangre inmunda. Extremidades desprendidas, entrañas y huesos esparcidos y, sin embargo, un cuerpo permanecía intacto. Summi yacía en la nieve con los brazos extendidos, jadeando bajo la temible máscara que llevaba puesta. Saint había regresado a su mar del alma tras la espantosa masacre, curando los pequeños daños en su armadura. Tras derrotar al tirano, la batalla se simplificó enormemente. La horda de criaturas pesadilla perdió su coordinación y la cantidad que salía del portal disminuyó drásticamente. Ahora, aparte de Sunmi, no quedaba ninguna criatura viviente en las inmediaciones. Pero eso no significaba que ninguna criatura pesadilla saldría del portal. Simplemente significaba que las hordas habían sido aniquiladas. La grieta en el espacio seguía abierta. La puerta de la pesadilla acabará cerrándose, pero hasta entonces, un equipo de despertados deberá poner en cuarentena la zona para evitar que las criaturas de la pesadilla rebeldes escapen y lleguen al asentamiento humano más cercano. Fragmentos de sombra. 1849, 3000. Y no está mal, casi 200 fragmentos de sombra y Sunmi, quejándose mientras se incorporaba en la nieve, se miró a sí mismo. El manto del inframundo estaba lleno de abolladuras y arañazos, y tras quitárselo y remangarse la camisa, descubrió numerosos moretones. No era de extrañar que le doliera tanto. Su armadura puede protegerlo de recibir golpes directos, pero un impacto sigue siendo un impacto. Por suerte, no se rompió ningún hueso. Tejido óseo pudo resistir ser aplastado por un tirano caído, así que sería extraño que sus subordinados pudieran causarle tanto daño. Parecía que contener a las criaturas de pesadilla llevaba bastante tiempo. El cielo se había oscurecido hacía rato desde que se abrió el portal. Malditos, invadiendo mi propiedad, estirando sus extremidades, Sunmi se puso de pie de un salto. Miró a su alrededor durante un par de instantes mientras se deshacía de la máscara de Weaver, con una expresión de perplejidad en el rostro. Si esa montaña está por allá y no hay nada por aquí, entonces yo vengo de y puede que se haya perdido. Tal vez. Resistiendo la tentación de quedarse dormido, nada bueno resultaría de hacerlo junto a la puerta, Sunmi intentó encontrar el camino de regreso. En el silencio de la oficina privada de Bronya, la recién nombrada guardiana suprema miró el teléfono sobre su escritorio con el ceño fruncido. Sunmi le había enviado un mensaje de texto extremadamente vago hacía unas horas, advirtiéndole sobre un portal de pesadilla que se había abierto al oeste de Belobog. Había desplegado allí a la mayoría de las fuerzas despertadas pero aún no había sucedido nada. Quizás sea solo una falsa alarma. Pero ¿y por qué no responde a mis mensajes? En el teléfono de Bron ya había una larga serie de mensajes, cada uno compuesto por extensos párrafos. Con la mirada fija en la pantalla, volvió a coger el teléfono y decidió enviar otro mensaje y entonces, su puerta se abrió de golpe. Oye, Bronya. Solo quería avisarte que detuve el portal. Sin ayuda externa. Sí, ya sé, es genial que me haya esforzado tanto por protegerme, quiero decir, un planeta que definitivamente no es de mi propiedad, legalmente. No tienes que darme las gracias, Sunmi, que tenía algunos moretones visibles en el cuerpo, además de sangre manchada cerca de los labios, se quedó pensativo, mirándola fijamente a los ojos entrecerrados. ¿Me perdí de algo? Bron ya no respondió, simplemente empujó su teléfono hacia adelante mientras lo giraba hacia él. Curioso, Sunmi se acercó e inclinó la cabeza para mirarlo. Ah, ya entiendo. Negó con la cabeza con una expresión de lástima. Intenta ser más comprensiva con él, ¿de acuerdo? No todos somos tan atentos como yo. Bron ya lo miró con incredulidad durante unos instantes, suspiró y luego tocó la parte superior de la pantalla. Los ojos de Sunmi la siguieron, algo confundidos, antes de parpadear. Tras unos segundos de pausa, hizo aparecer un cofre con piernas. Abrió la tapa y rebuscó hasta que sacó un teléfono. Al encenderlo, palideció. Oye. Ven al inframundo. ¿O no? Realmente me da igual, ¿estás viendo esto? Nat dice que lo estoy haciendo bien. Deja de ignorarme, idiota. ¿Quieres que te rompa los dientes? Sunmi se preguntaba por qué Seele le enviaba tantos mensajes, y también por qué sus mensajes eran cada vez más amenazantes. Lo atribuyó a que simplemente se estaba acostumbrando a usar el teléfono. Luego, centró su atención en las siguientes notificaciones. ¿Dónde estás? ¿Qué categoría tiene la puerta? ¿A qué distancia está de Belobot? ¿Podrás regresar antes de que abra? Y Sunmi no iba a leer el resto de los mensajes de Bronya. Eran bastante largos. No estoy muy seguro de por qué estás tan molesto. Se pellizcó el puente de la nariz. Piénsalo. Siguiendo adelante, ¿de verdad, lograste detener la puerta? Sunmi parpadeó durante un par de instantes antes de asentir con entusiasmo. Sí. Es una puerta de categoría 2, y maté al guardián de la puerta. Probablemente deberías establecer un campamento allí para mantener a raya a las criaturas de pesadilla invasoras. Bron ya parecía un poco asombrada, como si estuviera escuchando algo imposible, pero tenía pruebas de que no lo era. ¿Qué? Es solo una puerta de las pesadillas. Eso es impresionante. Sí, impresionante. Aunque deberías responder a tus mensajes más a menudo, en nombre de Belobot, debería darte las gracias. Sunmi se encogió de hombros. No es para tanto. Solo estoy defendiendo mis ganancias y mientras su mente emprendedora comenzaba a calcular formas de generar ingresos exorbitantes a nivel mundial, Bron ya se puso de pie con una leve sonrisa. Rodeó su escritorio, tomó la mano de Sunmi y le dirigió una mirada severa. Parpadeó. Más tarde enviaré a algunos despertados.
Hasta entonces, vendrás conmigo a ver a los sanadores. Ni se te ocurra resistirte. Pero no pensaba hacerlo. Sunmi tenía una expresión de estupefacción mientras lo arrastraban por el fuerte Clipot. Capítulo 192. Historia paralela. ¿Y sí? Ufi, ¿dónde estoy? Un hombre joven o quizás anciano gimió, un gemido que resonó en una habitación grande y espaciosa. Sus rasgos, esculpidos con esmero en una exquisita estatua, reflejaban su estado de ánimo al encontrarse en un lugar desconocido. Y sin embargo, tenía los ojos cerrados y ¿cómo pudo haberse dado cuenta? Bueno, para alguien que era casi omnisciente en lo que respecta a su entorno, no necesitaba la vista para reconocer lo reconocible. Asientos, paredes, una sala de cine. Nada de esto parece real. Sin embargo, el joven, que acababa de recordar quién era Sunles, también conocido por la mayoría como Sunmi, entreabrió los ojos. No por necesidad, sino simplemente porque podía. Innumerables sillones de terciopelo se alineaban por toda la sala, y ante él, una extraña e indistinta pantalla ondeaba como una ilusión rota. ¿Memoria? Parece que todo aquí está hecho de ella. Sunmi chasqueó la lengua. Mucho tiempo atrás, algo así no habría supuesto un gran obstáculo. Sin embargo, con lo que había sacrificado, ahora era una prisión perfecta. Las sombras mismas eran artificiales y podían ser destruidas, controladas o creadas por quien lo capturara y... Ahora que lo pensaba, ¿qué había estado haciendo antes? ¿Qué había sacrificado? ¿Por qué sabía tanto sobre memoria? ¿Quién era él? Un sentimiento de terror se apoderó de él. Aparte de su nombre, Sunmi no sabía nada más de sí mismo. Tenía sentimientos y descripciones generales asociadas a ciertas cosas, pero los detalles y los recuerdos se le escapaban. Y, sin embargo, sus instintos permanecieron. Extendió la mano por un instante, como si invocara una espada imaginaria, antes de suspirar para sus adentros. No sirve de nada, su aspecto estaba inactivo. También estaba desconectado de todas sus demás habilidades. No podía entrar en su mar de almas, no podía invocar a sus sombras ni cambiar de camino. De hecho, sus invaluables ayudantes habían desaparecido, pues se habían marchado quién sabe a dónde. Sin embargo, dado que aún conservaba su sentido de las sombras, Sunmi confirmó que sus afinidades naturales permanecían intactas. Quizás carecía de la capacidad de invocar o controlar nada, pero al menos era consciente de todo y hasta cierto punto. Más allá de las cuatro paredes del teatro, no había y nada. Bueno, sí había algo, pero no era nada que tuviera sombra. Tras unos instantes, llegó a una simple conclusión. Espacio de camino le resultaba familiar, pero a la vez extraño. Como si fuera una criatura que no debería estar en ese lugar y ningún humano debería, pero sin duda ya había estado allí antes. ¿Cuándo? No estaba seguro. De cualquier manera, relajándose en el asiento con forma de memoria, Sunmi hizo un par de deducciones. Entonces sí hay tres caminos que podrían estar involucrados. El del recuerdo es la posibilidad más probable, pero el de la armonía y el del misterio también podrían estarlo y da igual. Ese tercero es demasiado caótico para esto. La armonía se centra más en los individuos, así que será el del recuerdo. Sunmi no habló. En este tipo de situaciones, hablar podría ser precisamente lo que lo dejara vulnerable. Por ejemplo, si lo atacaba un emanador del recuerdo, hablar podría ser la condición que les permitiera leer su mente. Claro que sentía una fuerte tentación de hacerlo, con un toque de picardía, pero no estaba del todo seguro de si se trataba de un enemigo o de alguien demasiado curioso para su propio bien. La curiosidad mató al gato, o algo así. También podría matarlos. Eso sería problemático. Y por suerte, no tuvo que esperar mucho para que algo cambiara. En la pantalla panorámica, el espacio pareció desvanecerse mientras memoria comenzaba a formar palabras. Al mismo tiempo, Sunmi suspiró ruidosamente y cerró los ojos con exasperación. Fuli, ¿eh? O un emanador del mismo sendero que pueda replicar su mirada, pero eso es improbable. No con mi estado actual. En el instante en que sintió esa presencia, todo empezó a encajar al dejar de lado el impulso de guardar silencio. En realidad, ni siquiera era el verdadero Sunmi. Era simplemente un cúmulo de recuerdos confusos. Del pasado, del presente y del futuro. No era de extrañar que no pudiera recordar lo que estaba haciendo antes y lo había hecho, lo estaba haciendo y, a la vez, no lo había hecho, creando una compleja paradoja. Y a pesar de todo, la única verdad era el nombre que le había dejado un poeta, así como los atributos grabados en su alma desde su nacimiento. Le desconcertaba un poco que su afinidad por las sombras persistiera, dado que no era un atributo innato, pero los eones eran inefables. Y a pesar de eso, Sunmi comprendió que no le harían daño. No Fuli, de entre todos los eones. Así que se recostó en su silla mientras leía las palabras en la pantalla en voz baja. La llama se expande infinitamente. El destino no. Si el destino está ausente, ¿qué queda? Sunmi hizo una pausa, con una mueca de desprecio. La respuesta no parecía ir dirigida a él y supongo que incluso los eones tienen sus estúpidas preguntas filosóficas. Lo juro, todos a mi alrededor están locos. No estaba seguro de quiénes eran todos, pero debía ser cierto. La pantalla cambió repentinamente, revelando un nuevo conjunto de palabras. Enigmataif, el niño que gritó mentiras. Sunmi parpadeó. No sabía que Fuli tenía un trabajo secundario haciendo películas. Capítulo 193. Conceptos benditos. Así pues, para atraer la atención de los eones simulados, replicarás los efectos de los patch triggers y emanators del pasado. Si todo funciona, los eones se darán cuenta de que una variable repentina se ha conectado a su camino y deberían interactuar contigo.
Sunmi observó fijamente a la pequeña muñeca que tenía delante, la cual jugueteaba con un panel conectado a la enorme estructura que se alzaba ante ellos. Entendía vagamente lo que Erta intentaba decir, pero tenía demasiadas preguntas. Eso, suena bastante peligroso. ¿Y si deciden matarme? Creo que tuve bastante suerte la última vez. En la prueba beta del universo simulado, se topó con Clipot y Fully. Por suerte, ellos no tenían tendencia a dañar a los humanos, ni siquiera en la simulación. Eso no significaba que Sunmi se sintiera seguro, ya que un simple mortal no podía comprender entidades que escapaban a su alcance. Erta puso los ojos en blanco, o de lo que fuera que estuvieran hechos. Sunmi no podía distinguirlo. No seas infantil. Al final, los eones del universo simulado no pueden volverse más poderosos que yo. Obviamente, son falsificaciones creadas con datos previos de los seres reales para estructurar sus personalidades. No puedo simplemente crear un eón. Ni siquiera una versión simulada. Sunmi le dirigió una mirada de duda. ¿En serio? Porque estoy bastante segura de que mi cerebro casi explotó cuando Fully empezó a meterme recuerdos en la cabeza. Erta parpadeó. Luego se encogió de hombros. ¿Eso? No es nada. El gusano estelar que maneja la máquina simplemente usó una habilidad que adquirí al luchar contra un guardián de la memoria hace unos cientos de años. También replicó la corrupción que se obtiene al ver mi forma trascendente, y así que no te preocupes. Lo que te pasó no se compara con lo que Fully podría hacer. Sunmi la miró en silencio mientras la máquina se activaba. Ella simplemente usó un montón de términos como si él entendiera cada uno de ellos. ¿Hay un gusano en este montón de chatarra? ¿Un gusano mágico? ¿Y puede usar las habilidades de otros? ¿Qué es un guardián de recuerdos? Suena parecido a memoria. ¿Recuerdo? Tendría sentido, considerando que estábamos hablando de Fully. ¿Qué es la corrupción? ¿Es un efecto de su habilidad de transformación? Cuando hablaba, la pronunciación que Erta usaba al decir corrupción era diferente a la de corrupción. En pocas palabras, el dialecto que empleaba era el mismo que usaría para referirse a una criatura pesadilla corrupta. ¿Pero qué tiene que ver eso con su aspecto? Además, ese era solo el poder de un santo. Lo hacía sentir insignificante y estúpido, considerando que se había convencido a sí mismo de que podría resistir un colapso mental provocado por contemplar a un eón. Esto solo le hizo preguntarse dónde se situaban los eones en comparación con los rangos de la humanidad. ¿Eran tan fuertes como un ser divino? ¿Eran realmente divinos? ¿Estaban incluso más allá de eso? Este tipo de preguntas rondaban la mente de Sunmi con bastante frecuencia últimamente. En Cravax, Constance había mencionado a unas entidades conocidas como soberanos, entre ellas el maestro de Kurt, el Espada Sombría. Sunmi supuso de inmediato que se refería al líder del clan Valor, ya que Kurt servía a ese clan. ¿Pero por qué se le llamaba soberano? ¿No debería haber sido un santo, como todos los demás? No había necesidad de referirse a él con un término específico, aunque tuviera mayor poder político. En este mundo, el poder político no bastaba para diferenciarse de los demás. Al menos no para los despertados. Era la fuerza personal la que marcaba la diferencia. Quien poseía mayor poder marcial era superior. Así pues, basándose en estas reglas tácitas, Sunmi dedujo que estos soberanos eran más fuertes que los santos. Pero si ellos mismos eran santos, entonces la diferencia no podía ser tan drástica. ¿Pero qué pasaría si no fueran santos? Aquí era donde la mente de Sunmi tenía dificultades. La única respuesta era que existían personas que habían vencido la cuarta pesadilla y se habían convertido en supremas. Y aún así, a pesar de haber considerado esa posibilidad hacía mucho tiempo, Sunmi no terminaba de creerlo. Después de todo, los más fuertes de la sociedad humana eran los trascendentes. Eso era un hecho conocido. Entonces, ¿y fue todo una mentira? ¿Alguna gran conspiración? En realidad, había demasiadas cosas que cuestionaba. Como las cosas extrañas que Sparkle mencionaba mientras divagaba sobre la reparación del destartalado barco en las Islas Encadenadas. ¿Qué era la esencia espiritual? ¿Qué eran los dominios? ¿Cómo sabía Sparkle cómo reparar el barco? Puede que tuviera un atributo que la hacía talentosa para el misticismo, pero necesitaba saber cómo hacer algo antes de hacerlo. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? ¿Por qué se negó a explicar qué era un dominio? Sunmi se dio cuenta de que su comprensión del universo de ambos era muy limitada. Para evitarse problemas después, aceptó que los humanos supremos existían a la sombra de la humanidad. Y posiblemente, incluso más. Sagrado, divino, y era posible que aquellos que se creían titiriteros de la humanidad no fueran más que marionetas. Peones que se creían reyes y reinas. Era obvio, en realidad. Después de todo, existía un ser capaz de convertir cualquier posibilidad en realidad, siempre y cuando el resultado fuera razonable. Eso no podía ser algo que los santos fueran capaces de hacer. ¿Y qué hay de los supremos? ¿O de seres superiores? ¿Por qué tienen que ser las cosas tan complicadas? De alguna manera, Sunmi presentía que todo se volvería cada vez más complejo. Por ahora, debía mantenerse discreto, recabar información y planificar su siguiente paso. Para obtener el poder que anhelaba, el poder de ser jamás pisoteado por nadie ni por nada, estaba dispuesto a tomarse todo el tiempo que fuera necesario. Además, pronto ascendería. Tendría siglos para reflexionar. Y una vez que fuera un santo, tendría varios milenios. Hablando de milenios y, ¿cuántos años tienes, en realidad? Probablemente mayor que mi tatarabuela. Hablando de abuelas, Sunmi tenía una anécdota divertida sobre la suya, a quien nunca ha conocido, pero eso lo contaremos otro día. Eta se quedó completamente paralizada en su tarea, antes de volverse lentamente hacia Sunmi con los ojos entrecerrados. Y yo que pensaba que todo el mundo sabía que no se le debía preguntar la edad a una mujer.
Pero supongo que todavía quedan algunos idiotas por ahí. Sunmi asintió con la cabeza en señal de comprensión. Eres muy mayor, entonces. Debo decir que no aparentas tener más de 12 años. ¿Me encontraré con tus bisnietos algún día, abuela? Si no controlas tu boca, te voy a lanzar un Ouroboros simulado. No estoy seguro de qué es eso, pero creo que debería disculparme. Aunque el nombre le heló la sangre, Sunmi no se disculpó directamente. Nadie se sale con la suya llamándolo idiota. Tras aproximadamente un minuto, Sunmi se quedó de pie frente al universo simulado, observando cómo se activaba. Al segundo siguiente, sintió que lo arrastraban a una realidad onírica y... ¿Qué es esto? Sunmi se encontró en un extraño y vacío a su alrededor. No había absolutamente nada. Ni sombras, ni luz, nada. Y sin embargo, sintió que su mente se dividía repentinamente en tres direcciones. Un cazador. Una bailarina. Un historiador. Esos eran los tres destinos entre los que podía elegir. La pregunta era ¿y qué debía hacer ahora? Estos son los roles que puedes asumir para seguir un camino específico. Estas tres opciones corresponden a la caza, armonía y erudición. Los roles elegidos se seleccionan en función de tu propia afinidad y excluyendo los caminos con los que ya estás conectado. Y Eta hizo una pausa de unos instantes. En realidad, te sugiero que no elijas a Harmony. Parece haber algunas fluctuaciones en los datos. Así que, opta por el cazador o el historiador. En cualquier caso, atraerás automáticamente la atención de Nanook, Clipopia. Sunmi parpadeó. Espera, ajá. ¿No debería ser Akibili? Los tres senderos a los que Sunmi estaba conectado eran destrucción, preservación y apertura. No tenía ninguna conexión con la euforia. ¿Lo olvidaste? Eres Akibili. Al menos en esta simulación. Trailblaze y Elation son amigos, así que el asimulado se sentirá atraído por ti de forma natural. De hecho, también tienes una afinidad innata por Elation, pero no era necesario darte esa opción. Ah, eso tiene sentido. No se pueden tener dos Akibilis y si el león de Trailblaze recibiera repentinamente bendiciones de otro sendero, el león que lo presidía naturalmente se volvería atento. Afinidades innatas, ¿eh? En realidad y tenían cierto sentido. Sunmi era un asesino consumado, tanto de bestias como de hombres. También era un bailarín fluido, y considerando que todo su arte de combate se basaba en esta habilidad, era lógico que su cuerpo pudiera considerarse armonioso. En cuanto a ser historiador y le gustaba saber cosas. Mejor que ser ignorante. Generalmente. Al final, la decisión no fue demasiado difícil. Si obtenía bendiciones asociadas con la caza, entonces su habilidad para matar criaturas probablemente mejoraría. Pensó en la bailarina, creyendo que su danza de las sombras podría progresar más rápido, pero Erta afirmó que había algo mal con la réplica simulada de la armonía. En el momento en que decidió convertirse en cazador, el mundo a su alrededor cambió. Capítulo 194. Lobos pomposos. Eso, apesta. El familiar hedor a sangre invadió las fosas nasales de Sunmi, asaltándolo con fuerza. Su nariz se sentía excesivamente sensible, como si fuera uno de esos sabuesos de la puerta de las pesadillas. Se encontraba en medio de un bosque grande y frondoso, con una fauna misteriosa que se enroscaba entre árboles y rocas. Lo primero que vio fue la pila de cadáveres humanos que cubrían el camino ante él. Una manada de feroces lobos negros los estaba devorando. De inmediato, los sentidos de Sunmi se adaptaron a su situación y a su entorno. Lo primero que notó fue que sostenía una lanza y llevaba un arco de madera y un carcaj de flechas atados a la espalda. Lo segundo que comprendió fue que todos sus sentidos se habían agudizado hasta un nivel increíble. Podía oler el hambre de los lobos, oír sus latidos y sentir el susurro de la vegetación a través de la tierra. Sunmi podía ver claramente extraños insectos revoloteando a lo lejos, como si los tuviera en sus manos. La tercera cosa era que había perdido un sentido. Su sentido de las sombras. Antes de que la manada de lobos negros pudiera percatarse de su presencia, Sunmi intentó invocar la visión cruel pero no funcionó. ¿Qué demonios? Por cierto, estás en el cuerpo de un cazador del pasado del reino de los sueños, recreado a partir de muestras genéticas preservadas. Para mejorar la experiencia, solo podrás usar lo que tengas a mano. Si abres tus runas, verás un conjunto diferente de atributos y habilidades. Buena suerte. La expresión de Sunmi se ensombreció al sentir que debían haberle contado todo esto antes. Aunque sentía la tentación de abrir sus runas, la manada de lobos ya se había percatado de su presencia. Si tuviera que adivinar, la persona cuyo cuerpo habitaba ya estaría muerta, así que, para los lobos, había revivido milagrosamente. Sin embargo, todo eran meras conjeturas. Lanza, arco, daga en mi cinturón y Sunmi se sentía mucho más débil. Aún despierta, pero no un demonio. Solo una bestia. Suficientemente bueno. Aunque desconocía que revelarían sus runas, Sunmi ya había deducido que poseía sentidos agudizados, ya fuera por un atributo o una habilidad de aspecto. Así que, al menos, tenía una base sobre la que trabajar. Sunmi avanzó con calma, con la lanza apuntando al suelo, mientras se dirigía hacia el lobo más cercano. La bestia se tensó de inmediato, agachándose sobre sus cuatro patas y mostrando sus colmillos. El resto de su especie comenzó a rodearlo, acorralándolo en un cerco de lobos devoradores de hombres. Ni rastro de pánico apareció en su rostro mientras caminaba tranquilamente hacia el lobo. Este, completamente tenso por la alarma, se preparó para abalanzarse sobre Sunmi. Y en el instante en que dio un gran paso adelante, el lobo negro se abalanzó sobre él. Sus fauces eran lo suficientemente grandes como para devorarle el torso de un solo mordisco y Sunmi ya estaba huyendo. Esquivando al lobo, Sunmi corrió por el hueco que éste había dejado, escapando del círculo de bestias.
Sus ojos escudriñaron los cadáveres que yacían en el suelo, buscando lo que fuera útil y lo que no. Tomó algunos objetos, cuerdas, frascos, un hacha y algunas cosas más. Para un humano común, esto lo habría agobiado, pero su fuerza y destreza de despertado le permitieron agarrar y guardar los materiales con facilidad. Los lobos lo miraron fijamente por un instante antes de salir corriendo tras él. No voy a enfrentarme a esas cosas directamente. No estoy loco. Summi perdió todo su arsenal de recuerdos y tenía un aspecto completamente desconocido. También tenía menos esencia pero, sorprendentemente, no era mucho más débil. Parecía que este cuerpo poseía un atributo que aumentaba su fuerza. Hablando de atributos y atributos. Uno con la naturaleza, superviviente. Aspecto. Cazador de vida. Rango de aspecto. Despertado. Descripción del aspecto. Eres un depredador despiadado, tanto entre hombres como entre bestias. Habilidades de aspecto. Pragmatismo, velo. Tras hojear las descripciones de sus atributos y habilidades, Summi obtuvo una comprensión general. Uno con la naturaleza agudizó sus sentidos, mientras que supervivencia le otorgó una disposición particularmente robusta. Necesitaba menos para sobrevivir. Su habilidad le permitía ver con calma los puntos débiles y el camino óptimo hacia la victoria, al tiempo que podía camuflarse. Por suerte, no tenía ningún defecto desconocido. Con un giro brusco, Summi se escabulló tras un árbol, abriéndose paso entre los arbustos. En menos de un segundo, los lobos lo siguieron de cerca, emitiendo fuertes gruñidos antes de quedarse inmóviles. De alguna manera, todo rastro de Summi había desaparecido. Por encima del grupo, Summi ponía a prueba la resistencia de la cuerda a la que se había agarrado al huir. Era lo suficientemente fuerte como para soportar su poder despertado. Debió de estar hecho de algún material especial. Tras comprobar la longitud, Summi lanzó la cuerda desde su percha a otro árbol, observando cómo se deslizaba sobre una rama. Saltó a esa rama y ató la cuerda a su alrededor. Luego, sacando otra cuerda, la enrolló alrededor de otra rama antes de saltar a otro árbol para continuar el proceso. En cierto momento, la manada de lobos notó que unas cuerdas se formaban mágicamente entre los árboles como una telaraña, pero no podían ver a Summi. Gastando gran cantidad de esencia del alma, ya no tenía esencia de las sombras en este cuerpo simulado, se escondía sin dejar rastro. Era prácticamente indetectable. Desafortunadamente, el costo de esta habilidad fue drástico. Shadow Step requiere menos que esto y, por lo general, al menos. Siempre y cuando no se teletransportara a largas distancias, su esencia solía ser capaz de seguir el ritmo de su uso. Supuso que esta era la lucha de aquellos con aspectos más débiles. Alguien con un aspecto latente podría tener una habilidad despertada costosa, pero si ese aspecto era supremo, entonces esa habilidad podría estar incluida con la habilidad latente, ahorrando mucha esencia del alma. De cualquier manera, Summi estaba realmente agradecido de tener un aspecto divino. No podría vivir con algo así. Summi miró a los lobos. Aunque probablemente podían saltar lo suficientemente alto como para llegar a la cima de los árboles, su equilibrio era pésimo. En realidad, era algo bueno. Eso significaba que el plan de Summi estaba funcionando. Una vez desplegada la gran red de cuerdas, Summi desactivó el camuflaje. Inmediatamente, todos los lobos dirigieron su atención hacia él, siguiendo su rastro. Aullaron, ladraron y arañaron el árbol en el que se encontraba, pero no treparon. Con una sonrisa burlona, Summi sacó su arco, tensando la cuerda mientras colocaba la flecha. No tenía mucha experiencia con él, pero debería poder arreglársela si un lobo fue atravesado repentinamente por una flecha en el cuello. Mientras la sangre brotaba de su herida, otro lobo lo golpeó en el ojo. Inmediatamente, presa de la fiebre, corrieron sin pensar hacia el árbol donde estaba sentada Summi. Has matado a una bestia despertada, Dinawolf. Summi parpadeó. Lo estaba haciendo bastante bien para ser un novato. Además, la voz del hechizo fue reemplazada por la de Erta. A él le pareció extrañamente gracioso. Contando la cantidad total de lobos, Summi descubrió que había más de 2 docenas. Con un suspiro, al darse cuenta de que sus flechas no eran suficientes, sacó un hacha y la blandió contra una rama. Era enorme, del tamaño de varios adultos. Pero fue arrancado instantáneamente del árbol gracias a la fuerza despertada de Summi. Al cambiar de rumbo debido a la cuerda que la unía a otro árbol, la rama no solo cayó, sino que se balanceó. Unos cuantos lobos desafortunados quedaron atrapados en su trayectoria, y cuando la enorme rama los golpeó con una fuerza devastadora, arrastrándolos por los aires, sus cuerpos fueron aplastados contra el árbol al que estaba sujeta por la cuerda. Summi ya estaba en movimiento, consciente de que el mismo truco no funcionaría 2 veces. Aún así, procedió a cortar ramas para que se balancearan, con la esperanza de matar a los lobos en el proceso. Ninguno murió, pero algunos resultaron heridos. Lo cual era suficientemente bueno. Sacando una petaca de alcohol, la vertió sobre un lobo que estaba debajo. Mientras la bestia intentaba sacudirse el líquido, Summi ya estaba sacando una antorcha apagada. Pisándola para mantenerla en su sitio, Summi sacó su daga de acero y una flecha de sílex, las apoyó contra la antorcha y arrastró. En su primer intento, la antorcha se incendió. Asintiendo para sí mismo, Summi esperó a que el lobo se quedara quieto antes de arrojarle la antorcha. Entonces, se incendió. Los aullidos de dolor se volvieron distorsionados mientras el resto de la manada permanecía cautelosa, alejándose de la pira. El lobo en llamas se agitaba, su silueta danzaba entre los fuegos mientras corría hacia sus congéneres y para empezar a devorarlos. Summi parpadeó atónito. Había esperado que el lobo prendiera fuego a algo más, como a los árboles, pero en cambio, comenzó a devorarse a sí mismo. Supuso que las criaturas de pesadilla suelen ser así de dementes.
Después de unos instantes, Sumni olió algo extraño. Era como gas. Sus ojos se abrieron de par en par mientras se giraba y saltaba entre los árboles. Definitivamente no se quedaría para ver qué venía después. En los siguientes segundos, se produjo una explosión masiva entre los lobos, incinerándolos a todos, lo que provocó una reacción en cadena de explosiones cada vez mayores. Los estallidos fueron ensordecedores y le dejaron los oídos zumbando. Has matado a una bestia despertada, Dinawolf. Has matado a Dinawolf. Lobo dinamita. ¿Qué demonios? Era imposible que semejante criatura apareciera de forma natural en la naturaleza. Tras unos instantes de explosiones, Eta se puso en contacto con él. Parece que lo mataste todo. Qué lástima. Queríamos ver cómo los lobos explosivos podían afectar un ecosistema y además de simplemente hacerlo estallar, pero eso es obvio. Summi se quedó sin palabras. No me preguntes. Esas cosas no son naturales. Los lobos despertados normales serían demasiado fáciles, así que le añadimos un poco de emoción. Bueno, lo hiciste bien. Los datos sobre el camino aumentaron un poco. 2 veces más y deberías encontrarte con Lan. En la próxima ronda, te enviaremos a una batalla contra los Borisins. Al segundo siguiente, Summi sintió como si le estuvieran enganchando el ombligo mientras lo sacaban. Capítulo 195. Inmortal tonterías. Summi rodó por el suelo de tierra, esquivando la hoja que pasó rozando su cabeza. Ante él se encontraba una feroz criatura humanoide bestial y criatura. No estaba seguro de si podía relacionarse con los humanos, ya que parecía más un animal que otra cosa. Sin embargo, portaba una espada y hablaba como un humano. Un gruñido oscuro escapó de sus fauces. Mejor ríndete, zorrito. Lucha todo lo que quieras, no tienes a dónde huir. Rayas irregulares de un púrpura brillante recorrían sus extremidades y torso como venas palpitantes con energía arcana. Su complexión era esbelta pero brutal, cada centímetro esculpido para el combate, con manos con garras y piernas digitiladas que terminaban en afiladas garras. Bandas doradas y turquesas envolvían sus extremidades como reliquias de algún ritual ancestral, mitad ornamento, mitad restricción. Un pelaje áspero se extendía a lo largo de su lomo y cola, surcado por marcas violetas como símbolos de corrupción. Su misma forma parecía forjada en el conflicto. Ritualista, majestuosa y ruinosa. Su boca estaba abierta, dejando ver dientes afilados y colmillos alargados tallados en oro. Ahora mismo, estaba demasiado ocupado intentando desmembrar a Sunmi como para preocuparse por nada de eso. En medio del coliseo, se oían los rugidos de la multitud. Cada cambio de volumen provocaba que los apéndices peludos de la cabeza de Sunmi se estremecieran, algo de lo que realmente no quería hablar. Algo que notó fue que ni él ni su oponente eran despertados. De hecho, su adversario parecía estar dotado únicamente de una fuerza superior. Sin saber si se trataba de una extraña criatura de pesadilla o de una rama lejana de los humanos, Sunmi al menos supuso que ambos eran seres comunes y corrientes, a pesar de las orejas de zorro que sobresalían de su cabello. ¿Quién demonios tiene orejas de zorro? Por desgracia, Sunmi estaba desarmado, era físicamente más débil que su adversario y no tenía ninguna ventaja. En cambio, solo podía confiar en las habilidades que había adquirido a lo largo de su vida. Engaño y asesinato. Huyendo a toda velocidad de la criatura con aspecto de lobo, Sunmi rodeó el perímetro de la arena. Ignoró a la multitud enfurecida, repleta de aún más de esas criaturas inteligentes. Mientras el lobo que blandía la espada lo perseguía, los ojos de Sunmi escudriñaban el suelo, confundido por un miedo irracional que crecía en su interior. Entonces, al tropezar con una roca, cayó al suelo. Las risas resonaron en el coliseo mientras el lobo se cernía sobre él. Alzando la hoja plateada, que brillaba bajo la luz del sol que caía desde arriba, dijo: «Parece que tu suerte se acabó». Antes de que pudiera terminar, Sunmi le arrojó un puñado de arena a los ojos, lo que provocó que gruñera confundido. Con el corazón acelerado, algo que no tenía en su cuerpo real, Sunmi se lanzó hacia adelante para agarrar la hoja, que se había aflojado en las garras del canino, tirando y rompiéndole los dedos al hacerlo. En cuanto la tuvo en la mano, Sunmi ajustó el agarre y apuñaló a la criatura en sus entrañas. Esta reaccionó, alzando las garras en un intento por recuperar el arma mientras aullaba de agonía. Girando la espada, Sunmi la desenvainó en un destello de sangre, lo que permitió que el canino retrocediera. El coliseo quedó en silencio. Al contemplar el cuerpo del perro, los ojos de Sunmi se abrieron de par en par al ver que la herida que le había infligido comenzaba a cerrarse, de hecho, rápidamente. Los vasos sanguíneos y la carne comenzaron a estirarse en un intento de reconectarse, así que, presa del pánico, y le cortó la cabeza al lobo, observando cómo su cuello estallaba en un chorro de sangre. Has matado a un humano latente, el desconocido Borisin. Una vez que apareció la notificación de la muerte de la criatura, Sunmi sintió de repente que el miedo irracional que lo atormentaba desaparecía. Frunció el ceño ante el extraño fenómeno, considerando que una sola criatura no solía ser suficiente para infundirle un miedo tan desmesurado. A menos que fuera particularmente poderosa. Cuando la escena se desvaneció en la nada después de que se tirara del ombligo, indicando que había terminado, preguntó: Erta? ¿Qué era eso? Es un Borisin. Son una raza ramificada lejanamente de los humanos y están estrechamente relacionados con los foxianos. Los foxianos son mayormente humanos con algunos rasgos de zorro, mientras que los Borisin son más y complejos. Y antes de que preguntes, sus mutaciones provienen de los aspectos de sus ancestros, ¿no? Y ya sabes. ¿Y qué quieres decir? Sunmi parpadeó confundida. Sonaba algo incómoda, lo cual era extraño. Erta parecía demasiado narcisista para eso. Y eso no es importante.
De todos modos, probablemente te estés preguntando por qué sentiste tanto miedo, ¿verdad? Bueno, en una pelea, los Borisin emiten una feromona llamada lupitoxina, que estimula la amígdala. Summi ladeó la cabeza. ¿Qué es la amígdala? Eta hizo una pausa de unos instantes. ¿Y por qué te reconocería la erudición? La amígdala es la parte del cerebro que reconoce el miedo, ¿entendido? Tienes suerte de que sea tan amable. Summi resopló con fastidio. Sí, lo entiendo. Además, ¿no crees que yo, tengo una afinidad natural con la erudición porque soy inteligente? Muy inteligente. Creo que solo tienes envidia. No te adelantes. Soy un emanador. E mayúscula. Si tú eres una piedrecita, yo soy un asteroide. Así de grande es la diferencia. Summi se encogió de hombros con diversión. Bueno, da igual. De todas formas, ¿por qué me convertiste en el foxiano? Yo era más una presa que un cazador. Eta se adaptó al cambio de tema. Un cazador necesita comprender a su presa. Evidentemente, el LAN simulado parece pensar lo mismo y se dirigen hacia ti. En realidad, no debías cambiar las cosas a tu favor, pero parece que matar a Borisin atrajo su atención. Asegúrate de sacarles todo el provecho posible. Summi se congeló. ¿Qué? Summi se encontraba en una vasta extensión de blancura y alzó la cabeza. Vio una figura alta y valiente como un príncipe heredero que cruzaba el fragmentum. El deslumbrante viento estelar vaciló. Los vio tensar un arco y, en un instante, se perdieron en la distancia. Los había visto venir con claridad, pero un momento después, solo quedaba su sombra. La voz de Erta resonó suavemente en su mente. Lan, la caza, no te quedes aturdido. Ellos están delante de ti, date prisa y llámalos. Summi se encontró completamente inmóvil. Era como si lo hubieran clavado a una pared invisible, y ni siquiera sabía cuándo lo habían hecho. Luchó, pronunció su nombre y. Lo ignoraron y, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron de su vista. Erta tarareó intrigada. No te desanimes. La próxima vez mejoraré su atributo social. Se mueven demasiado rápido. Pero logré interceptar parte de su información. Probablemente no estén muy familiarizados con Akibili. Tal vez solo tengan en mente a su enemigo, la abundancia. Hizo una pausa antes de añadir. Según nuestros registros, son seres trágicos. Están atados por el odio y el destino, sin un solo momento de descanso. Pero así es la vida. Summi no percibió en su voz ningún atisbo de compasión por dicha tragedia. ¿Qué es la abundancia? El tono indiferente de Erta continuó. Sí, Yaoshi, el león de la abundancia. El ser más bondadoso de todo el universo, probablemente también un monstruo. Ellos curarían todo lo que vieran, ya fuera tan pequeño como un átomo o tan grande como un sistema estelar. Quizás ellos puedan resolver tu problema con este Yaron. La última parte se añadió en tono de broma. Además, ¿viste cómo se regeneró el Borisin, verdad? Eso se debe a la abundancia. Un emanador es prácticamente inmortal. Summi frunció el ceño pensativo. Sí, antes de que pudiera terminar su idea, Summi fue sacado del universo simulado. Capítulo 196. Sin cargas. Sentado en el borde mismo de la isla del santuario, con los pies colgando sobre el abismo del cielo inferior, Summi disfrutaba de la vista de los arroyos cristalinos que caían en la oscuridad y se convertían en nubes de polvo de agua. Al cabo de un rato, bajó la mirada y observó el objeto que tenía en la palma de la mano con cierta confusión. Entonces, ¿eso es todo? Este era uno de los 2 recuerdos que había intercambiado por su ayuda con el universo simulado, recibido directamente de la marioneta de Erta. Parecía una aguja larga y estrecha forjada en acero negro, con un alambre de oro enrollado en uno de sus extremos. Algo parecido a una aguja de acupuntura antigua, pero mucho más resistente. La aguja se llamaba carga celestial y un nombre muy irónico para un recuerdo, aquí en las Islas Encadenadas. Con mucha curiosidad, Summi invocó las runas. Memoria. Carga celestial. Rango de memoria. Despertado. Nivel de memoria. Ili. Tipo de memoria. Herramienta. Descripción del recuerdo. Para liberarse de una carga, uno debe desprenderse de todos los apegos que guarda en su corazón. Solo aquellos que se desatan de todo pueden alcanzar la verdadera libertad. ¿Suena maravilloso? A primera vista, la memoria no era demasiado destacable. Su rango no era alto, ni tampoco su nivel. Con la cantidad de dinero que Summi estaba ganando, tras haber vendido recientemente los 4 fragmentos de alma ascendida que recibió del mímico, probablemente podría comprar algo así después de 1 o 2 semanas recolectando fragmentos de alma en el reino de los sueños. Pero Erta tenía cosas que eran extremadamente difíciles o imposibles de conseguir en el mercado. Eavenliburden era una de ellas, y se debía al encantamiento que poseía la aguja. Encantamientos de memoria. Libre de cargas. Descripción del encantamiento. Aquellos que sean atravesados por esta aguja se elevarán hacia los cielos. Y en efecto, fue un recuerdo lo que le permitió volar. Más o menos. Los encantamientos de vuelo eran extremadamente raros y sumamente valiosos. Siendo honestos, Summi no tenía ninguna posibilidad de conseguir un recuerdo como este. Ya era increíblemente afortunado de tener el ala oscura, que, si bien no era capaz de volar de verdad, se le acercaba bastante. Por lo general, solo los maestros o santos podían adquirir recuerdos de vuelo decentes. Incluso entonces, necesitaban afiliación. En este mundo, la vida de un despertado aquel que deseaba volverse más fuerte dependía de los recursos. Los fragmentos de alma eran necesarios para saturar su núcleo de alma, pero también se usaban como moneda para obtener recuerdos ciegos. Esa era la ventaja de pertenecer a un clan legacio o a una facción importante. Esos recursos se proporcionaban directamente a quienes demostraban tener un gran potencial.
Sunmi, que no contaba con ningún respaldo real, tuvo que hacer cosas como servir de conejillo de indias para el universo simulado para poder acceder a una memoria de vuelo. Bueno, y por lo que entendió sobre la aguja negra, llamarla una memoria de vuelo decente era un poco exagerado. Aún así, era capaz de otorgarle la habilidad de volar. Hizo una mueca y luego se clavó la aguja en el antebrazo. Sin embargo, no pasó nada y bueno, claro que no. La aguja no logró perforar la suave pero resistente tela de la sábana santa del titiritero. Sunmi reflexionó un momento y luego potenció la carga celestial con una de sus sombras. Esta vez, la aguja lo atravesó y se clavó en su carne. Hay punto apóstrofo. El dolor era agudo, pero no demasiado intenso. Además, Sunmi no tuvo tiempo de pensar en ello y porque en cuanto la carga celestial le atravesó la piel, su cuerpo flotó hacia arriba. Y continuó haciéndolo. Sunmi ascendía lentamente hacia el cielo. Era como si de repente se hubiera convertido en un globo. La sensación habría sido bastante graciosa, de no ser tan aterradora, sobre todo porque una repentina ráfaga de viento lo desvió ligeramente hacia un lado, y ahora, bajo él, solo se extendía la oscuridad del cielo. Entre divertido y algo tenso, Sunmi invocó al ala oscura. También invocó a la espina acechante, por si acaso. Tras manifestarse ambos recuerdos, dudó un instante y luego envolvió la aguja negra con su segunda sombra. Inmediatamente, la velocidad con la que ascendía en el aire aumentó. Sunmi se dejó elevar por unos instantes y luego activó el ala oscura. Con su ayuda, cambió la dirección de su vuelo y regresó lentamente hacia la isla. Tras asegurarse de que había tierra firme bajo sus pies, despidió la carga celestial y descendió suavemente. Nada mal. Un recuerdo solo podía impulsarlo hacia arriba, mientras que el otro le permitía planear en cualquier dirección excepto hacia arriba. Juntos, le otorgaban la capacidad de volar de verdad. Aunque fuera lento e ineficaz, la cuestión era que no iba a caer sin cesar en el cielo de abajo otra vez, a menos que él quisiera. Sunmi regresó al borde del santuario, se sentó y se quedó mirando una de las cadenas que conducían a una isla vecina. Con un suspiro, bajó la mirada y evocó el segundo recuerdo que había recibido de Erta. En la palma de su mano apareció un trozo de hermosa brasa que parecía una llama solidificada, incrustado en un marco de metal opaco. Él invocó las runas. Memoria. Recuerdo del fuego. Rango de memoria. Ascendido. Nivel de memoria. Y tipo de memoria. Encanto. Descripción del recuerdo. Y entonces, no hubo nada más que llamas. Vaya y breve y conciso. Encantamientos de memoria. Calor abrasador. Descripción del encantamiento. Este amuleto proporciona al portador una resistencia moderada al fuego. Y así fue. Con estos dos recuerdos, Sunmi se sentía más o menos preparado para sumergirse de nuevo en el oscuro abismo bajo las islas encadenadas, cuando llegara el momento. Con ala oscura y la carga celestial permitiéndole volar o mejor dicho, flotar y el armamento del inframundo del manto potenciando el efecto protector del recuerdo del fuego, su próximo viaje a la Torre Rábano sería menos peligroso. Con un poco de suerte, Sunmi miró en dirección al bosque profanado. Supuso que ya era hora de marcharse. Capítulo 197. Cartas bajo la manga. Tan cerca de la grieta, las criaturas de pesadilla eran mucho más peligrosas y viles. Sunmi y los vigilantes del abismo se encontraban en la isla que él había visitado antes. Aquella con docenas de torres de piedra en ruinas, cubiertas de musgo, y gusanos monstruosos escondidos bajo tierra. Acababan de repeler una horda de ellos y ahora se acercaban al borde de la isla. Pronto divisaron la gigantesca cadena que se extendía a lo lejos y oyeron el sonido del metal oxidado raspando contra el hierro antiguo al viento. Los vigilantes del abismo se quedaron paralizados, mirando fijamente la lejana isla del naufragio, y el cadáver del gigante de metal, enredado en los restos de una cadena rota, que se balanceaba lentamente sobre el oscuro abismo del cielo inferior. Quedaron tan atónitos ante aquella desolada imagen como Sunmi cuando vio por primera vez los restos destrozados del coloso de acero. Después de un rato, uno de ellos dijo, «Esa herida en su pecho, ¿qué clase de fuerza pudo haber destrozado a semejante criatura? ¿Y su brazo, ya lo vimos, no?» Sunmi no respondió, ya que la pregunta no iba dirigida a él, y por lo tanto su defecto permaneció en silencio. Otro caminante del abismo se quedó un rato, y luego preguntó con un tono curioso. «Tal vez deberíamos bajar e investigar, después de tomar el control de la isla». Sunmi la miró de reojo y luego negó con la cabeza. «No te lo recomiendo. ¿Crees que el monstruo del naufragio es malo? El ser que habita en el lado oscuro de la isla es muchísimo peor. Créeme. Y ese gigante está a su alcance. De hecho, creo que lo usa como cebo para alimentarse de los gusanos cadena y que, por cierto, son demonios caídos, y de una variedad muy desagradable. Pero para esa cosa son como caramelos». Los vigilantes del abismo dirigieron su atención a la parte inferior de la isla del naufragio, que estaba envuelta en la oscuridad. Sus rostros se tornaron solemnes y, después de un rato, uno de ellos preguntó, «¿Pero qué es?» Sunmi se encogió de hombros. «No tengo ni idea. Solo vi la punta de la raíz. Probablemente por eso sigo vivo, si lo hubiera visto todo, no estaríamos teniendo esta conversación ahora mismo». Después de eso, todos guardaron silencio. Sunmi aprovechó ese tiempo para volver a observar los dos altos pilares que se elevaban hacia el cielo desde la antigua estructura de piedra en el otro extremo de la cadena. Ahora que sabía que la antigua nave había sido voladora, el propósito de esos pilares también se hizo evidente. Eran muelles o mejor dicho, mástiles de amarre. Al fin y al cabo, la nave voladora tenía que atracar en algún sitio cuando no surcaba la inmensidad del cielo. Eso le hizo pensar y había varios pilares de ese tipo en la isla, lo que sugería que Noctis no había sido el único en poseer una nave voladora en la antigüedad.
Quizás las naves voladoras eran el medio de transporte que usaban todos los habitantes de las islas encadenadas para cruzar los abismos del cielo inferior. En realidad, tenía sentido. Las cadenas en sí no eran precisamente caminos prácticos. Simplemente, los despertados las usaban con ese propósito. Pero, ¿cómo habían lidiado los capitanes de las naves voladoras con el aplastamiento? ¿O acaso no existía tal maldición sobre las islas encadenadas antes de que la esperanza escapara de sus ataduras? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el fuerte repiqueteo de la cadena celestial. La isla del naufragio estaba descendiendo. Los vigilantes del abismo se miraron entre sí con expresiones de resignación. Sparkle, en cambio, sacó una baraja de cartas con naturalidad, y el tatuaje de la flor cerca de su clavícula desapareció. Los bordes eran afilados. Quien consiga más bajas recibirá un aumento de sueldo. De repente, los vigilantes del abismo comenzaron a rebosar de energía. ¿Les estamos pagando? ¿Desde cuándo? Sunmi negó con la cabeza con incredulidad, estiró el cuello y luego invocó la visión cruel. Regresar a la isla del naufragio fue una experiencia extraña. Era casi exactamente igual, pero a la vez diferente. Siguieron los restos del antiguo camino y coronaron la colina para contemplar el valle desolado que se extendía a sus pies. En el centro, los restos del otrora elegante barco se encontraban con el árbol muerto enroscado alrededor de su mástil. Gruesas enredaderas brotaban de las grietas de su casco y se extendían hacia afuera. Algunas yacían en el suelo, otras estaban enterradas bajo él. Aquí y allá se podían ver montones de escombros de madera. Eran las muñecas marineras, que aún no habían adoptado su forma humanoide después de transformarse para resistir el aplastamiento. Lo que había cambiado, sin embargo, era que ya no había ninguna cadena al otro lado del valle. La roca retorcida había sido destruida y desmoronada en el cielo inferior, y ahora, la isla del naufragio limitaba directamente con la grieta. Sunmi tenía la sensación de que, como resultado, el aire mismo era ligeramente diferente. Señaló los restos de madera y dijo: esas son las muñecas marineras. En unos minutos, adoptarán su forma habitual, y después de que una nos note, las demás también se darán cuenta de nuestra presencia. Te rodearán enseguida. Los vigilantes del abismo ya habían invocado sus armas y estaban preparados para la lucha. Sus rostros eran serenos, con una fría concentración reflejada en sus ojos. De reojo, Sunmi vio a un par de ellos sonreír con avaricia. Malditos avariciosos. Y quizás no debería decir eso, teniendo en cuenta lo que pasó la última vez que estuvo aquí. Sparkle comenzó a apartarlo. Sí, este lugar da muchísimo miedo. Adiós. Yo también te quiero. El rostro de Sunmi se sonrojó de vergüenza. Los gritos y alaridos de fondo no ayudaban en absoluto. Crecen tan rápido, algunos hombres mueren de sed, otros se ahogan. Ya has dicho suficiente poesía. Fue facilísimo, de verdad. Ni siquiera hizo nada. Algunos hombres mueren de sed, mientras que otros, ya lo dijiste. Sunmi frunció el ceño, pero resistió la tentación de mandar callar a todos. Miró a Sparkle, que lucía una sonrisa pícara. Da igual. Simplemente no te mueras. Sunmi vaciló un instante, luego miró a los miembros del grupo, que estaban enfrascados en una animada conversación. Una leve sonrisa asomó en sus labios. Dales caña. Uno de ellos se rió. Siento que este lugar ya es un infierno suficiente. Sunmi se encogió de hombros y se dio la vuelta. Antes de desaparecer entre las sombras, les dirigió unas pocas palabras. Ya saben lo que dicen. 2 negativos hacen un positivo, o algo así. Nunca he ido a la escuela, así que averigüen ustedes. ¿Cómo funcionaba eso? Suspirando ante la dudosa naturaleza de las matemáticas, Sunmi se sumergió en las sombras. A salvo, oculto en su oscuro abrazo, Sunmi observó cómo los vigilantes del abismo avanzaban en una formación de batalla flexible. Unos segundos después, los siguió sin ser visto. Pronto, los montones de escombros temblaron y comenzaron a ensamblarse formando humanoides de madera altos y amenazantes, cuyos brazos terminaban en cuchillas dentadas. Los vigilantes del abismo no esperaron a que el primero se abalanzara sobre ellos y lanzaron un ataque ellos mismos. Shakti, una despertada con un aspecto relacionado con las plantas, tensó un pesado arco y lanzó una flecha. Esta impactó en la cabeza de la abominación más cercana y, de repente, estalló en fragmentos, creando una nube de niebla helada. La criatura se tambaleó y luego se giró para mirarlos, con un lado de su cuerpo hecho jirones. Mientras avanzaba hacia los humanos, una fina capa de hielo se formó en sus extremidades, ralentizando su avance. Antes de que pudiera atacar con sus espadas, otro vigilante del abismo se abalanzó y, con la hoja de un hacha pesada en el hombro, cercenó un brazo de la abominación por completo. Otro apareció a su lado, recibiendo un golpe de represalia en su escudo. El joven gruñó, pero se mantuvo firme. Un instante después, la muñeca marinera estaba muerta, hecha pedazos por el resto del grupo. No es un mal comienzo pero eso fue solo el principio. Pronto, los 8 humanos se vieron rodeados por una docena de bestias caídas, todas imponentes sobre ellos con una determinación amenazante y sanguinaria. Las cosas estaban a punto de complicarse para los vigilantes del abismo, pero en ese instante, Kaoru, un carpintero especializado, se quedó paralizado un momento y entrecerró los ojos. Inmediatamente, una sutil transformación ocurrió en las criaturas de madera. Si bien no quedaron realmente debilitados, sí se volvieron algo lentos y torpes. Esto permitió que los miembros del grupo resistieran el ataque de las criaturas pesadilla, cuyo rango era muy superior al suyo. Y sin embargo, no fue fácil. Los vigilantes del abismo mantuvieron su formación, aunque por los pelos. El joven armado con el hacha pesada ahora usaba su habilidad de aspecto, que hacía que la hoja de su arma brillara con un resplandor rojo furioso.
Se clavó en la carne leñosa de la abominación contra la que luchaba, penetrando mucho más profundamente de lo que debería haber podido. Su compañero era como un muro, negándose a retroceder siquiera un paso. Bloqueaba golpe tras golpe con su pesado escudo, atacando de vez en cuando con una lanza corta desde detrás de él para evitar que los enemigos lo abrumaran con su tamaño y masa. Era el sanador del grupo, así que su fortaleza y determinación provenían únicamente de su destreza física, no de ninguna habilidad especial. Había otra vigilante del abismo que usaba un escudo, una joven de cabello rubio ceniza con un aspecto que le permitía ejercer una fuerza brutal con cada golpe de su espada. Luchaba junto a un joven que empuñaba dos grandes espadas y en sus 4 manos. El segundo par aparecía cuando él activaba su propia habilidad de aspecto. Juntos, eran realmente devastadores. Shakti continuó disparando su arco, alternando entre flechas de memoria y flechas comunes, fabricadas por Kaor. Su arco era lo suficientemente potente, y su puntería lo suficientemente precisa, como para infligir un gran daño a las muñecas marineras que avanzaban. El carpintero, por su parte, mantenía el extraño maleficio que había lanzado sobre las abominaciones y la protegía con un bastón de madera que sostenía en sus manos. Su rostro, sombrío y lleno de determinación, reflejaba su poder. Otro vigilante del abismo poseía un aspecto que le permitía otorgar a sus compañeros un aumento de resistencia y aguante, además de hacer que uno de ellos fuera mucho más resistente. Empuñaba una espada curva y cubría la espalda de Sparkle. Y luego estaba la propia Sparkle, que resultó ser la más letal de todas. Empuñaba una baraja de cartas afiladas, convertidas en armas de papel. Mientras luchaba, las cartas se estiraban adoptando diferentes llenas: espadas, hachas, lanzas e incluso un bate. Al mismo tiempo, las usaba como armas de largo alcance, lanzando cuchillos excepcionalmente afilados que, de alguna manera, siempre regresaban a ella. Cada carta a las 22 producía efectos diferentes. Una de ellas convertía a una marioneta en una pira ardiente, mientras que otra hacía que una se volviera salvaje y atacara a las suyas. Una parecía infligir daño invisible, daño al alma, y otra simplemente poseía una fuerza catastrófica. Luego estaba el estoque volador que se abalanzó sobre las Sailor Dolls, Kid Dancer. Se movía velozmente desde distintos puntos del campo de batalla, controlando la lucha según le convenía a Sparkle. Pronto, los vigilantes del abismo se encargaron de la primera oleada de las muñecas marineras. Pero la segunda, mucho más numerosa, ya se acercaba. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlos, Sparkle agarró a Kid Dancer, mirando al suelo. Luego, se cubrió la boca y la nariz con una mano, bajó el estoque y lo clavó profundamente en la tierra. Un instante después, el suelo tembló. Capítulo 198. Cebo frágil. De repente, todo el valle pareció moverse. El suelo tembló y se agitó, y lentamente, enredaderas verdes y marrones comenzaron a brotar de debajo como repugnantes serpientes. Las enormes muñecas marineras que estaban a punto de abalanzarse sobre los vigilantes del abismo se quedaron paralizadas, como consumidas por el miedo. Luego, se dieron la vuelta y se alejaron tambaleándose. Algunas simplemente se desmoronaron, convirtiéndose en montones de escombros, fingiendo estar muertas. Incluso estas bestias caídas estaban aterrorizadas por el ser que habitaba en el corazón de los antiguos restos del naufragio. Sin embargo, los vigilantes del abismo permanecieron imperturbables. Con rápida determinación, se prepararon. Un instante después de que Sparkle clavara su estoque en el suelo, los vigilantes del abismo se vendaron la boca y la nariz con tiras de tela. Los cadáveres de las Sailor Dolls caídas fueron arrastrados formando un círculo a su alrededor y prendidos fuego. Pronto, el grupo se vio rodeado por un círculo de altas hogueras, y los 8 despertados se bañaron en las oleadas de calor. Permanecieron de espaldas, con las armas desenvainadas y el rostro lleno de una férrea determinación. Todavía no había llegado el momento. Consumida por un profundo descontento, Sunmi continuó observando. Uno de los vigilantes del abismo se lanzó repentinamente hacia un lado. Una fracción de segundo después, el musgo bajo sus pies fue atravesado por el tallo de una enredadera marrón. Esta se agitó a ciegas, sin lograr atrapar a nadie en su mortal abrazo, pero luego pareció percibir la presencia de vida y se lanzó hacia el humano más cercano. La enredadera era tan gruesa como el brazo de un hombre, y de su superficie brillante sobresalían espinas negras. Una de las vigilantes del abismo la cortó con su espada, pero la afilada hoja rebotó en la enredadera sin dejar ni un rasguño. Otras 2 simplemente cayeron sobre ella, presionándola con sus escudos. Eso le dio tiempo suficiente al joven cuyo aspecto le permitía potenciar sus recuerdos de tipo arma para asestarle un golpe con su hacha brillante y cortar la enredadera. En cuanto lo hizo, una nube de niebla venenosa salió disparada de la herida, envolviendo al joven. Por suerte, supo contener la respiración y retrocedió de inmediato. Sparkle chasqueó los dedos, atrayendo las llamas que se elevaban de las hogueras hacia la nube de veneno, devorándola. Esa hacha es un recuerdo ascendido. En efecto, así era. De hecho, todos los vigilantes del abismo estaban bastante bien equipados, y varios de ellos portaban armas superiores a su rango. Bailarina silenciosa no era el único eco en su poder. Justo cuando otra enredadera emergía de las llamas, con el tallo chamuscado y dañado, una figura surgió repentinamente de chispas de luz justo más allá del círculo de hogueras y se abalanzó sobre ella. Era una criatura parecida a una mantis religiosa gigante, cuya carne estaba compuesta de vidrio y arcilla roja como la sangre. 2 guadañas cayeron sobre la enredadera y la mordieron profundamente. Un instante después, la mantis huyó a una velocidad increíble, evitando ser enredada y despedazada por las afiladas espinas negras. A pesar de este buen comienzo, cada vez más enredaderas se arrastraban hacia el círculo de fuego, y varias más emergieron del subsuelo.
Con cada instante que pasaba, el tamaño de las enredaderas que atacaban a los vigilantes del abismo aumentaba inevitablemente. Cuanto más lejos del naufragio, más delgadas y débiles eran las enredaderas. Pero más cerca de la antigua nave, criaturas verdaderamente monstruosas ya estaban en movimiento, extendiéndose con intenciones asesinas. Era como si el monstruo desplegara lentamente sus largas extremidades y lo cual presagiaba la perdición para el grupo de despertados y, a la vez, era su intención. Solo cuando las enredaderas principales se alejaran demasiado del cuerpo principal de la criatura para regresar de inmediato, Summi podría actuar. Después de eso, o bien tendría éxito y terminaría la batalla, impidiendo que el abismo pereciera en la avalancha de enredaderas y o todos morirían juntos. Ese momento decisivo se acercaba rápidamente. Ante la creciente cantidad de enredaderas, los vigilantes del abismo hicieron todo lo posible por resistir. Cortaron las que habían sido dañadas por el fuego lo suficiente como para que sus armas fueran efectivas, y concentraron los esfuerzos de varios miembros en las que no lo habían sido. Pero por mucho que lucharan, pronto la balanza comenzó a inclinarse a favor del monstruo corrupto. Su formación estaba a punto de romperse, y sus acciones, perfectamente coordinadas al principio, se tornaban cada vez más desesperadas y frenéticas. A pesar de su aterradora velocidad, el eco de la mantis roja sangre finalmente fue atrapado por las enredaderas. Su cuerpo de cristal se hizo añicos al instante, y la criatura solo se salvó de ser destruida por completo gracias a la rápida reacción de su amo, que la despidió justo a tiempo. Y ese fue el momento en que las vides primarias finalmente alcanzaron el anillo de hogueras. Summi lanzó una última mirada a los vigilantes del abismo que luchaban desesperadamente. Su mirada se detuvo en Sparkle, quien sacó un pequeño revólver del tatuaje escarlata en su espalda. Entonces, se dio la vuelta y se adentró en las sombras. No tuvo tiempo de ver qué sucedería. Un segundo después, Summi emergió de la sombría sombra sobre el casco del antiguo barco, lejos del caos de la batalla y muy cerca de la aterradora criatura que fue la fuente de todo ese horror. Invocando la visión cruel, Summi contuvo la respiración y saltó a la oscuridad que se escondía en una brecha irregular del casco. Era hora de que él desempeñara su papel. Capítulo 199. Bodega de carga. Al aterrizar en el miasma venenoso de los antiguos restos del naufragio, Summi se convirtió inmediatamente en una sombra y se deslizó sobre las viejas tablas de madera, que hacía mucho tiempo estaban cubiertas de musgo marrón y enredaderas espinosas y abultadas. Sinceramente, habría preferido moverse por la nave como un humano. Summi sabía que iba a inhalar al menos parte del veneno mientras luchaba contra el ser que habitaba en la bodega de carga, así que tener tiempo para acostumbrarse al efecto debilitante de la toxina era mejor que pasar por ese proceso en medio de la batalla. Pero no podía arriesgarse a que lo vieran demasiado pronto. Se suponía que la batalla terminaría en unos instantes, por desgracia, Summi tenía pocas esperanzas de que todo saliera según lo planeado. Sus experiencias previas le habían enseñado que muy pocas cosas lo hacían. Recordando el camino que había recorrido durante la búsqueda de las monedas de Noctis, Summi se deslizó por los estrechos pasillos. Esta vez, eran muy diferentes a como habían sido antes y después de todo, el monstruo estaba completamente despierto. Las enredaderas que se extendían por los restos del antiguo naufragio palpitaban y se movían, desprendiendo nubes de niebla letal. El aire era turbio y resonaban los inquietantes sonidos de algo que se deslizaba tras los mamparos de madera. Era como si Summi estuviera dentro de un organismo gigante y viviente. Una célula viral que invadió los restos del antiguo naufragio para matar a su huésped. Por suerte, en su mayoría solo eran las raíces de las viles enredaderas. Las partes realmente móviles y peligrosas estaban lejos, luchando en ese momento contra el grupo de vigilantes del abismo. De repente, con semblante sombrío, Summi aumentó la velocidad y pronto llegó a las puertas de la bodega de carga, que estaban dobladas hacia afuera, como si se esforzaran por contener algo que las presionaba desde el otro lado. Podía sentir el vasto espacio más allá del portal, y la enorme sombra de la criatura en su centro, cuya forma se expandía y contraía rítmicamente, como si respirara. Con cada contracción, una ráfaga de viento cálido recorría los restos de la nave voladora. Se detuvo una fracción de segundo y luego se armó de valor. No había tiempo que perder. Gastando una pequeña fracción de su esencia para atravesar las sombras una vez más, Summi apareció en la bodega de carga, y se quedó paralizado, ligeramente aturdido por el terrible semblante del monstruo corrupto. ¿Qué demonios es eso? La bodega de carga era enorme y estaba casi completamente llena de gruesas enredaderas marrones que serpenteaban hacia afuera y desaparecían en las grietas de la madera antigua. Todas provenían de una sola fuente, una vasta y palpitante masa de musgo en su centro. Sin embargo, en el corazón mismo de la misma se distinguía la silueta de un ser humano, con el cuerpo retorcido en una terrible convulsión. Summi no podía distinguir si se trataba de un hombre o una mujer, si estaba vivo o muerto, pero de una cosa estaba seguro. Las enredaderas que se extendían por toda la isla provenían del interior de la carne de aquella criatura. Crecían desde la boca del abominable cadáver, desde sus orejas, perforando su pecho y abdomen, serpenteando bajo la piel de sus brazos y piernas. La visión era a la vez aterradora y repulsiva, pero sobre todo, era macabramente perversa. Era como si las enredaderas hubieran brotado del cuerpo del antiguo ser humano, matándolo, pero a la vez, de alguna manera, manteniéndolo vivo y respirando. Y mientras el ser humano respirara, las enredaderas seguirían existiendo y creciendo, absorbiendo lentamente el antiguo barco, el valle que se extendía más allá, toda la isla del naufragio, y entonces, un día, ¿y quién lo sabía? ¿Eso es lo que necesito matar?
Sunmi había presenciado muchos horrores en su vida y había matado a unos cuantos, pero por mucha experiencia y poder que alcanzara, había cosas que los humanos simplemente no estaban hechos para contemplar con serenidad. Al observar al espantoso ser atrapado en la bodega de carga de la nave voladora, Sunmi no perdió la compostura ni la determinación pero no pudo evitar sentir un profundo y gélido temor. El miedo, sin embargo, era un huésped bienvenido y el miedo le decía que aún conservaba la cordura y algo de humanidad. Mientras Sunmi no se rindiera al miedo, no pasaba nada por sentirlo de vez en cuando. Un solo golpe y acércate, sal de las sombras y clava la visión cruel en su pecho. La llama divina hará el resto. Armándose de valor, comenzó a deslizarse hacia adelante, intentando atravesar la enorme bodega de carga lo más rápido posible. Sin embargo, el plan fracasó apenas un instante después. Porque en cuanto Sunmi se movió, y mucho antes de que pudiera acercarse a la terrible criatura, el cadáver abrió repentinamente los ojos. Esos ojos estaban vacíos, muertos y tan oscuros como el abismo del cielo inferior. Y lo miraban fijamente, como si la criatura pudiera atravesar fácilmente el velo de oscuridad y separar la sombra intrusa del resto. Sunmi fue capturado. Y tonterías. Se quedó paralizado por una fracción de segundo, atónito ante el hecho de que la increíble mejora de sigilo de su aspecto se hubiera roto con tanta facilidad. Y entonces, se desató el caos. Lo primero que pensó Sunmi fue retirarse y correr lo más rápido posible. Al fin y al cabo, era una sombra y, por lo que sabía, las enredaderas espinosas y el veneno no podían dañarla. Pero si lo hacía, los vigilantes del abismo iban a morir. Y más aún, estaba decidido a acabar con esa criatura. Quería sus fragmentos de sombra, su memoria si es que existía y sus secretos. La terrible criatura tenía que morir para que sus planes se desarrollaran sin problemas, para que su desafío a la segunda pesadilla tuviera las mayores probabilidades de éxito. Así que no corrió. En cambio, Sunmi se lanzó hacia adelante, volando hacia la masa palpitante de musgo marrón y enredaderas con toda la velocidad que pudo reunir. Solo le tomaría un segundo llegar al espantoso cadáver, siempre y cuando simplemente atravesara las sombras. Sin embargo, el anfitrión del antiguo naufragio no permaneció inactivo. Innumerables enredaderas que se extendían por el suelo y las paredes de la bodega de carga surgieron repentinamente, arrojando nubes de veneno, y más emergieron de la carne mutilada del antiguo ser. Sin embargo, estas enredaderas no atacaron a Sunmi en un intento inútil de atrapar una sombra. En cambio, volaron hacia arriba, destrozando el casco del barco. La brillante luz del sol inundó la amplia brecha, y al disipar las sombras que poblaban la bodega de carga, Sunmi fue expulsado repentinamente de su seguro abrazo, rodando por el suelo mientras las afiladas espinas de las enredaderas se clavaban en su carne a través de la tela del sudario del titiritero. Sus pensamientos estaban sumidos en un estado de pánico momentáneo. Eso es hacer trampa. Capítulo 200. Enigmataif. El niño que gritó mentiras. Todo poder tiene un precio. Has recibido una infracción. Tu defecto es corazón de espinas. Descripción del defecto. Solo puedes decir mentiras. Sunmi caminaba por el desierto, ocultándose tras las dunas para evitar la mirada de aquellas grandes abominaciones. Una sola vibración bastaba para transformarlo en toda clase de extraños fluidos corporales. La precaución era fundamental. Sus pasos eran silenciosos, sin dejar rastro en la arena que susurraba bajo él, levantando nubes de polvo con el viento. Silencioso como un asesino implacable. Había algunas lunas en el cielo, brillando como si se burlaran de él. Sunmi le devolvió la sonrisa, burlándose de la luna. ¿Y qué si pensaban que era lamentable? ¿Qué sabían ellos de él? Nada, eso es todo. No ha hablado desde hace mucho tiempo. Los objetos inanimados son tan inteligentes y sabios. Deben saberlo todo. Eso fue sarcasmo, por si alguien no se había dado cuenta. Podía hablar solo sin problemas. Era algo que hacía con frecuencia. Mientras hablara en voz baja, nadie lo oiría. Permanecer en los confines del desierto de las pesadillas lo mantendría, relativamente a salvo. Madre mía, qué calor hace aquí. A pesar de ser de noche, Sunmi sentía que lo convertirían en pollo frito, o en cualquier otra carne en la que se conviertan los humanos. No es que conociera a ningún caníbal, al menos no a ninguno al que le gustara cocinar la carne de los de su especie. ¿En qué estoy pensando? De cualquier manera, una vez que saliera el sol, estaría completamente achicharrado. Necesitaba encontrar refugio antes, pero y no creía que fuera necesario. Su camino estaba justo delante de él. Mirando hacia el sur, Sunmi contempló las montañas cubiertas de niebla, que se elevaban escarpadas hacia el cielo del reino de los sueños. Estas montañas debían de ser más grandes que algunos planetas. Sin duda, eran más grandes que la Tierra. Las montañas suecas. Su única vía de escape. En realidad, Sunmi llevaba ya un tiempo caminando a miles de kilómetros de las montañas. Soportando las terribles quemaduras que el sol abrasador le producía en el cuerpo, y preocupado una y otra vez de que su armadura desgastada y chamuscada se destruyera por la acción de los elementos, se mantenía relativamente cerca de las montañas que marcaban el final del desierto. Las montañas que lo conducirían a la civilización. ¿Pero acaso quería volver? Era la falsa cordura. A donde quiera que iba, la ruina lo seguía. Lo que sucedió hace unos años siempre y cuando haya contado correctamente fue una prueba irrefutable de ello. Ay, pero ¿a quién le importa? Yo simplemente y seguiré adelante. Como siempre lo he hecho. En realidad, la noche traía consigo sus propios peligros. Si bien Sunmi tenía que preocuparse por el sol durante el día, por la noche y había otros y mejor no pensar en ello. Una risa maniática escapó de sus labios ensangrentados. Con las cosas que había matado últimamente, debía de ser el mejor cazador de la historia.
Más adelante, se veía un árbol con hojas escarlata y algunas semillas que parecían frutos pálidos colgando de sus anchas ramas. Los árboles, mis favoritos. Hacía tiempo que se le había acabado el agua, y la sed empezaba a apoderarse de él. Su cuerpo, atormentado, era un mar de dolor, pero aún podía caminar. Aún podía luchar. Todavía no estaba dispuesto a rendirse. Y después de un rato, el árbol se acercó. Sunmi se detuvo y contempló su corteza blanca, sus hojas escarlata y las formas que había creído que eran frutos. Pero no lo eran. En cambio, decenas de miles de cráneos colgaban de las hermosas ramas, sujetos a ellas con brillantes hilos de seda negra. Un manantial formaba un estanque de agua cristalina a la sombra del gran árbol, y en su orilla, de espaldas a ella, yacía una figura ataviada con una extraña armadura oxidada. Quedó totalmente carbonizado. No reducido a cenizas, sino completamente carbonizado. ¡Qué obra de arte tan hermosa! Quien quiera que la haya hecho debe ser una persona muy amable. Entonces, con manos temblorosas, metió la mano en la piscina, juntó las palmas y se llevó a los labios un puñado de agua fría y dulce. Finalmente, su terrible sed pudo ser saciada. Lo que yo haría por la primavera eterna, y tras beber hasta saciarse, Sunmi se sentó en silencio al borde de la piscina durante un rato, mirando al horizonte. Sin embargo, sus ojos se movían, como si leyeran un libro invisible que flotaba en el aire sobre las tranquilas aguas. Un rato después, sonrió con sorna. Miedo a todo, ni a hablar. Desde luego, no tenía suficiente miedo si fue a desafiar a la segunda pesadilla. En realidad, probablemente estaba horrorizada. De cualquier manera, parece que su amiguito fue y le subió otro rango. Y ella dijo que él era el loco. Ridículo, ¿de verdad, no crees? Sunmi desvió la mirada hacia un esqueleto desgastado, cruelmente clavado a un árbol. Lo miraba con ojos vacíos, con los dientes apretados en una sonrisa eterna. Después de un rato, el esqueleto dijo: tú eres uno de los de Weaver. Sunmi miró al esqueleto con sorpresa. Y. No eres un esqueleto que habla. ¡Qué adorable! En respuesta, el esqueleto gruñó, un gruñido profundo y lleno de rabia. Dime, sombra divina, ¿cómo te entrelazaste con el demonio del destino? La mirada de Sunmi se detuvo en la extraña criatura durante unos instantes, antes de encogerse de hombros. Bueno, en realidad es bastante sencillo. Yo, el soltero más popular y deseado del mundo, de dos mundos, incluso, nací de una unión impía entre Weaver y Shadowgo. Resulta que ir de la mano es una forma rápida y fácil de acabar siendo padre. Obviamente, eso era mentira. Todo el mundo sabe que los niños nacen cuando dos personas se besan. En fin, necesito volver al mundo real. ¿Tienes alguna idea, mi nuevo mejor amigo? En realidad no era necesario. Podía quedarse, pero y no quería pasar toda su vida en un desierto mortal. Sinceramente, tal vez hubiera querido regresar, pero no lo necesitaba. El esqueleto se burló. No importa. Pronto tu mundo será consumido como todos los demás. Sunmi ladeó la cabeza y luego miró hacia el cadáver carbonizado. ¿Quién hizo eso? El esqueleto permaneció allí unos instantes. Y hace algunos milenios, un espíritu de la llama pasó por aquí, deseando regresar a este mundo despierto del que vienes. Se llevó consigo a esa miserable Euris de los 9 como guía. ¡Qué insensata! Y los ojos de Sunmi se abrieron de par en par. ¿Los 9? ¡Qué coincidencia! ¿Los conoces, muchacho? Esa chica no tenía ni idea. Sunmi se rió histéricamente. Ah, sí, y los 9, ¿eh? Lo sé todo sobre ellos. Bueno, Auro y yo éramos los mejores amigos. Ese tipo y qué persona tan adorable. De verdad que no quería matarlo. Con una sonrisa, miró al esqueleto. ¿Qué sabes? ¿Quién eres? El segundo esqueleto se esforzó por liberarse, rió entre dientes con una risa siniestra, como si lo que Sunmi había dicho le resultara divertido, y luego rugió. Soy Azarax el poderoso, la plaga de acero, rey de reyes, conquistador de 100 tronos. Libérame, hijo del destino. Te guiaré a las orillas del inframundo y, a través de su oscura extensión, de vuelta al mundo de los vivos. Necesitarás un guía poderoso si deseas escapar. Sunmi tarareó. ¿Y por qué estás aquí? El esqueleto que se hacía llamar Azarax gruñó. ¿Acaso no sabes dónde estás, bastardo de la sombra y el destino? Estoy aquí porque lideré mis ejércitos en la Gran Guerra, masacré a innumerables almas y fui castigado por mi fuerza y mi orgullo. Sunmi se cruzó de brazos, fingió reflexionar y luego negó con la cabeza con decepción. No. En realidad no necesito un guía. Nunca me pierdo, ¿sabes? Y francamente, te mereces una compañía mucho mejor que la mía. Así que te dejo aquí para que tomes el sol tranquilamente por la mañana. Sunmi comenzó a alejarse, al oír los gritos y las maldiciones que el esqueleto empezó a proferir. Tras unos instantes, sonrió. Oh, pero si tú, rey de reyes, estás dispuesto a compartir conmigo todo lo que sabes, entonces podría liberarte sin preocupaciones. Azarax podría intentar matarlo, lo cual era preocupante, pero estaba dispuesto a correr el riesgo. No todos los días uno se encuentra con un esqueleto parlante que conoce a los 9. Bueno, Sunmi se ha topado con muchos esqueletos silenciosos. Luz negra. Eso era todo lo que había que ver. En un lugar que parecía arrancado del abismo y bañado por un mundo de luz, se alzaba la tierra de los difuntos. Colinas oscuras y desoladas se extendían hasta el horizonte, mostrando una inmensidad de la nada. Sobre este páramo estéril, rugía una tormenta de luz, luchando por circular por el cielo, atraída desde la tierra. Bajo esa luz, una sombra solitaria observaba. Pero no era una sombra cualquiera. Fue divino. No caminaba, no respiraba, ni siquiera se movía. La figura oscura carecía de sentido del movimiento, de conciencia propia.
Y, sin embargo, permanecía inmóvil, la vaga figura humanoide que miraba fijamente a quienes sí se movían. Ante la sombra divina, un grupo de sombras de humanos y bestias comenzaron a emerger de la arena oscura, antes de avanzar. Recorrieron lentamente la tierra sombría, algunas débiles, otras fuertes. En cuanto a la sombra divina inmóvil, sin duda era débil. Ni siquiera estaba despertada. Mientras las sombras migraban en pequeños grupos, la mirada de la sombra divina cambió. Tal vez era anhelo, o quizás consuelo. En cualquier caso, este cambio provocó una transformación en el mundo. O mejor dicho, en el mundo tal como lo veía la sombra divina. Mientras giraba lentamente la cabeza para seguir el camino que tomaba el grupo de sombras, una extraña sensación surgió en su interior. No, no es un sentimiento. Más bien, es solo una sombra de un sentimiento. Odiar. Despecho. La pequeña y débil criatura lo recordaba. Odiaba este mundo. Odiaba sus reglas. Su injusticia. El mundo era simplemente un horno sin límites donde los fuertes lo ganaban todo y los débiles lo perdían todo. ¿Quién decidió eso? Los dioses, evidentemente. Quizás era el mismo dios del que era una sombra. En lo más profundo del alma de la sombra divina, cuyo amo trascendía este mundo, los 7 puntos de oscuridad comenzaron a surgir. Dentro de ellos, una energía ilimitada brotó, girando y orbitando estos 7 puntos de luz oscura impulsados únicamente por la pura voluntad y la animosidad. La esencia fluida se condensó, solidificó y resonó en la mente de la sombra divina mientras ésta se reconstruía lentamente. En cierto momento, aquellos puntos que parecían carecer de luz se expandieron, formando 7 soles oscuros. Debajo de ellos, en un mar de aguas oscuras, una legión de sombras inmóviles se movía, sus miradas se desviaban hacia una fuerza invisible. El segundo sello se ha roto. Despertando poderes latentes y la sombra permaneció inmóvil a pesar de los cambios en su esencia. El proceso de acumulación de esencia de sombra en un solo punto 7 en total tampoco se detuvo. En cambio, los 7 núcleos de sombra continuaron haciendo circular la esencia a través de sí mismos, perfeccionando y refinando la energía latente. Durante este proceso, las barreras que separaban el cuerpo y el alma se fueron erosionando lentamente, provocando una colisión entre lo tangible y lo intangible, lo físico y lo metafísico. Someterse a este proceso tan pronto después del despertar del alma debería haber sido un suicidio pero la sombra era implacable. Después de todo, la sombra era el vínculo entre el cuerpo y el alma, un concepto que podía explicarse tanto con la ciencia como con la hechicería. Así pues, en cuanto los dos mundos chocaron dentro de la sombra, su alma no se derrumbó. Su cuerpo no se desmoronó por la excesiva cantidad de esencia a la que no se había adaptado. Al fin y al cabo, la sombra no tenía cuerpo y, hasta ahora. De repente, la sombra se disipó en un líquido oscuro, antes de dividirse en 7 anclas. Núcleos de sombra. Al instante siguiente, se produjo una grotesca reorganización de carne, sangre divina y músculos, que surgieron de la nada y se entrelazaron en un brutal tapiz de sangre. Y, sin embargo, ni una sola gota de sangre, ni un solo trozo de carne cayó. Al instante siguiente, apareció un hombre apuesto con rasgos que recordaban a una muñeca de porcelana. Su mirada, ausente como estaba, parpadeaba con una oscuridad infinita mientras una segunda tanda de notificaciones lo asaltaba. El tercer sello se ha roto. Despertando poderes latentes y un gruñido profundo y animal escapó del hombre mientras las sombras a su alrededor se ondulaban. De repente, una lanza de oscuridad se materializó y atravesó una sombra humana que acababa de aparecer junto a él, provocando que se desvaneciera en la nada. Has matado a una bestia despertada, sombra desconocida. Lo siento. Mi alma es mucho menos pacífica que este lugar maravilloso. Eso, evidentemente, era mentira. Falsa cordura alzó la vista hacia las motas de luz que comenzaban a desprenderse de su cuerpo, desmoronando su alma. Un instante después, una temible armadura de ónice lo envolvió, disminuyendo gradualmente la frecuencia con la que aparecían esas motas. El hombre y no, Sunji. Ese era su nombre. Hizo una mueca al ver cómo le arrebataban fragmentos de sombra de su alma y supo que si no se daba prisa, moriría. Eso era ignorar la enorme presión que ejercía sobre él una entidad desconocida. Dios de las sombras. La mirada de Sunji se entrecerró con intención asesina. ¿Cuánto tiempo llevaba atrapado en esta pesadilla? ¿Cuántos años habían transcurrido desde que fue arrojado al reino de las sombras? Con la mirada perdida, la cordura desmoronándose y el alma al borde del colapso, Sunji dio un paso al frente. Paso. Paso. Otro paso. Con cada paso, las sombras a su alrededor se movían. Se abrían, se extendían y fluían a su alrededor. Allí, en las profundidades de la muerte, las sombras reaccionaban ante el joven heredero que tenían delante, abriéndose paso para su amo mientras éste comenzaba a correr hacia la tormenta de luz. No y no simplemente su amo. Su señor. Mover. Ante su rugido, las sombras cobraron forma tangible, empujándolo con deleite y reverencia hacia el grupo más cercano de sombras muertas. Corrientes de energía brotaron del reino, fluyendo hacia el alma de Sunji a través de su espíritu y su voluntad. El cuarto sello se ha roto. Despertando poderes latentes y su fuerza creció enormemente, lo que provocó que calculara mal y saltara accidentalmente en dirección a las sombras que se desplazaban. Los ojos de Sunji se abrieron de par en par al atravesar repentinamente las siluetas oscuras, matándolas, mientras su mente se nublaba y se volvía borrosa al ralentizarse su percepción del mundo. ¿Qué demonios? ¿Cuarto sello? ¿Trascendencia? ¿Cómo? ¿Acaso él solo había sido un durmiente? Despertar, ascensión, trascendencia y recordaba vagamente haber pasado por las dos primeras. Y, sin embargo, la pesadilla a la que Azarax lo había conducido no había terminado. ¿Encontré el método natural? ¿Fue por casualidad?
Tendría que reflexionar sobre ello más tarde. Primero, y al coronar una colina negra, Sunmi observó con gesto sombrío a las multitudes de criaturas muertas que migraban hacia un lugar desconocido, la fuente de la presión divina que oprimiera sobre él. Como si fuera algo instintivo, Sunmi hacía que las sombras bajo él se volvieran suaves y resbaladizas, deslizándose hacia abajo mientras se acercaba a las figuras oscuras con el propósito de recuperar sus fragmentos de sombra perdidos. No estaba del todo seguro de por qué, pero podía sentirlo y que el reino de las sombras se estaba desmoronando. Y era Dios quien se estaba muriendo. Tu pesadilla ha terminado. Prepárese para la tasación y trascendente. Tu prueba ha terminado. Guiado por el presagio de la guerra, una sombra solitaria regresó a su tierra natal. Tras una implacable batalla por la supervivencia, la sombra se perdió a sí misma. Y sin embargo, por pura malicia y voluntad, la débil criatura rompió las ataduras que la oprimían, trayendo caos y destrucción a la tierra de la muerte y la paz. Mientras las sombras se enfurecían ante este desafío, la sombra divina acabó con la vida de sus congéneres, convirtiéndose en el único superviviente de la masacre. Al final, cuando el mismo Dios que proyectó la sombra se encontraba al borde de la muerte, una traicionera hoja de sombras cayó sobre su cuello. Y así, un miserable rencoroso reclamó para sí el trono de las sombras. Has matado a un despertado y has matado a un ascendido y has matado a un trascendente y has matado a tu Dios. Has roto tus cadenas. Evaluación final. Inconcebible. Incluso el vacío se volvería para contemplar lo que has hecho. Tu aspecto está evolucionando y aspecto. Sombra sin Dios. Tu habilidad innata ha evolucionado. Y el cuarto sello ya se ha roto. Has cometido el acto de desafío supremo. El quinto sello se ha roto. Formando dominio y despertando poderes latentes y... Oh, vaya, un supremo. Sunmi contempló los enormes restos esqueléticos de serpientes del alma, en las profundidades del reino de las sombras. El auténtico, no la recreación de una pesadilla. Tarareando intrigado, se giró hacia el esqueleto parlante que tenía delante. Inmediatamente le recordó a Zarax, la autoproclamada plaga de acero. Arqueando una ceja, Sunmi preguntó. No, solo soy un tipo normal, ¿eres Euris? Un cráneo humano solitario yacía entre los huesos de serpiente, unido a un esqueleto humano parcialmente destruido. No había ni rastro de vida en el maltrecho esqueleto, e incluso cuando Sunmi desvió la mirada, no se percibía ni el resplandor de la esencia del alma ni la vil oscuridad de la corrupción en el interior de los viejos huesos. Sin embargo, mientras observaba, notó una pequeña partícula de luz que flotaba en el aire desde el interior del enorme agujero negro de la cuenca ocular vacía del cráneo. Justo entonces, el esqueleto habló. ¡Ay, ay! Cuando me miras así, muchacho, me pongo tímida. ¿Quién iba a pensar que alguien tan estimado como tú me reconocería? Sunmi ladeó la cabeza. Luego, invocando la máscara del tejedor, preguntó. He oído que le has cortado la garganta a un dios. ¿Es cierto? La mirada de la calavera se hizo repentinamente más profunda. ¿Y dónde has oído eso? Sunmi se encogió de hombros, la oscuridad de los agujeros de la máscara ocultaba su mirada. De ese tal Azarax. Y del espíritu de la llama que condujiste al inframundo. Invocó la silla de las sombras y tomó asiento, inclinándose hacia adelante. Bueno, tengo muchas preguntas. Como probablemente ya se habrán dado cuenta, soy la heredera de Weaver, y también soy una sombra divina. Técnicamente, al menos. Así es como funciona mi aspecto. Sunmi hizo una pausa de unos instantes antes de preguntar significativamente. Por lo que entiendo, a los 9 se les asignaron tareas. Como la de ser esclavos del imperio. Y la de estar predestinados. Entonces, ¿qué pasó realmente al final? Después de que supuestamente la cazadora matara a Weaver, unas pocas partículas de luz escaparon de las cuencas vacías de los ojos del cráneo antes de que éste respondiera en un tono neutro. Parece que no me conoces, en realidad, hijo del destino. Ah, qué fastidio. Nos tomamos tantas molestias para matar a Weaver, y ahora su hijo bastardo viene a interrogarme. Dios mío. Sunmi sonrió con amargura. Le intrigaba un poco la forma en que Euris se refería a Weaver. Sé que estás evitando la respuesta. Euris suspiró. Si nuestra historia ha sido olvidada, que así sea. De todos modos, no es algo de lo que enorgullecerse, y esperemos que todos estemos muertos ahora. Parecía reacio a compartir. Sunmi reflexionó sobre sus próximas palabras durante unos instantes. Deseaba desesperadamente conocer los secretos de los 9, pero al mismo tiempo, desconfiaba del esqueleto inmóvil. Sunmi finalmente habló. No pareces estar muerto. Y sin embargo, aquí estás, ¿cómo acabaste en el reino de las sombras? No eres una sombra. El pequeño insecto dejó a Euris en el inframundo, así que ¿cómo llegó al reino de las sombras? El esqueleto maltrecho rió. ¿Cómo terminé aquí? Muy sencillo, vine caminando. Sunmi siguió mirando fijamente la calavera blanca, sin mostrar ninguna gracia. Euris suspiró. ¿Qué? De verdad lo hice. Antes era difícil llegar al reino de las sombras, pero ahora que no tiene amo y todos los reinos parecen haberse fusionado, es más fácil viajar de uno a otro. El reino de la muerte siempre estuvo conectado con el inframundo, que servía de límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Ahora, simplemente yace debajo. Si te lanzas al abismo, acabarás cayendo en el reino de las sombras y eso fue lo que me pasó. Los ojos de Sunmi se entrecerraron ligeramente y no pudo evitar levantar la vista. Poco a poco, se dio cuenta de que el cielo negro y sin estrellas que se extendía sobre él no era un cielo en absoluto. De hecho, y se encontraba en lo profundo de la tierra. Más profundo incluso que el inframundo, que yacía bajo las montañas huecas. Sin embargo, el reino de las sombras era inmenso.
Así pues, parecía que existía un mundo subterráneo entero bajo la superficie conocida del reino de los sueños, que se extendía desde la costa olvidada hasta quién sabe dónde. Solo lo descubriría si cruzaba todo el reino de la muerte y encontraba un camino hacia la superficie al otro lado, si es que existía. ¿Existían otras entradas al reino de las sombras? De repente, la pregunta le fascinó. Si lo hicieran y entonces, tal vez uno estuviera oculto en las cavernas bajo la costa olvidada, donde el mar oscuro alguna vez buscó refugio del sol implacable. Otro podría estar oculto en el abismo vacío bajo las islas encadenadas y este asunto no era precisamente importante, pero como explorador, Sunmi no pudo evitar sentirse fascinado por el misterio. La presencia de las criaturas de la oscuridad también podría explicarse por su proximidad al inframundo. Era muy curioso. Sin embargo, tenía asuntos más urgentes que atender. Por ejemplo, los motivos del misterioso esqueleto. Sunmi miró el cráneo inexpresivo y frunció el ceño. ¿Pero por qué has venido aquí? El reino de las sombras no es precisamente un lugar hospitalario. De hecho, aquí todo está hecho pedazos. Completamente distinto al pacífico inframundo. Bueno, al menos ahora lo es. Fue necesaria la intervención de Sunmi para ello y ahora, en cierto modo, quería volver. Euris de los 9 soltó una risita. Qué descripción tan acertada. Pero precisamente por eso quería venir aquí. Parece que el dios de las sombras te ha bendecido, muchacho, pero yo, por el contrario, he sido maldecido por él. Yo, Azarax, Kanak y algunos otros y Dios mío. Qué panda de desgraciados somos. Hemos sido desterrados de la muerte, así que no podemos morir. Permaneció en silencio durante unos instantes y luego añadió, el dios de las sombras ya no está. Así que he emprendido el viaje yo mismo y he venido al reino de la muerte para ser aniquilado. Ay, pero está tardando mucho. Es muy tedioso. Justo cuando dijo eso, otra mota de luz flotó en el aire desde el interior de los huesos blancos, demostrando que el reino de las sombras, en efecto, estaba destruyendo lentamente incluso a lo que fuera Euris. Detrás de la máscara de Weaver, los labios de Sunmi se curvaron en una sonrisa negociadora. Entonces, ¿dirías que esta maldición puede considerarse una restricción de los dioses? Euris respondió lentamente. Sí, lo es. ¿Por qué lo preguntas? Sunmi suspiró distraídamente. Bueno, hubo un momento en que terminé matando a dicho dios. Al dios de las sombras. Así fue como alcancé la supremacía, ya que, por lo que pude deducir, se basa en la rebeldía. No es así. El cráneo se burló repentinamente. Eso es ridículo. Chico, yo conocía a todas las sombras divinas que existían, y seguramente habría recordado a una como tú. Después de todo, te falta lo más importante para ser una sombra. Hubo una breve pausa. A menos que, seas el último. La expresión de Sunmi se ensombreció. Así es. Mi mundo, el reino de la guerra, es el único que queda. Es un lugar horrible, de verdad. Aunque los fuertes son conscientes de la inminente catástrofe, se niegan a cooperar y libran guerras interminables que solo debilitan a la humanidad. De verdad, mi gente es patética. Euris permaneció en silencio durante un buen rato, y luego, de repente, estalló en carcajadas. Esta vez, se rió más tiempo de lo habitual, y su risa parecía diferente a la de antes. Estaba teñido de una oscuridad misteriosa. Al cabo de un rato, la calavera blanca se giró un poco para mirar fijamente a Sunmi. ¿Dios de la guerra? Vaya, vaya. ¡Qué ironía! Hizo una pausa por un momento y luego añadió. ¿Preguntaste quiénes eran los 9? Bueno, y a decir verdad, hijo de la guerra, y su tono se volvió un poco frío. Sin importar quiénes fuéramos, odiábamos a la diosa de la guerra y a sus hijos más que a nadie. Sunmi asintió. Todo quedó bastante claro, considerando lo que había aprendido en aquel juego miserable. En realidad, ya no importaba. Euris no podía hacerle daño en el estado actual del esqueleto. Es una lástima. Aún así, encontré una manera de protegerlo todo. Necesitaba una segunda opinión, así que aquí estoy. Vaya, vaya. Bueno, ¿cuál es su solución? Sunmi ladeó la cabeza. Las mentiras pueden convertirse en verdad si suficientes personas las creen. Sin embargo, solo un dios podría convencer a tantas personas. Así que en eso me convertiré. Y eso dio pie a la pregunta final de Sunmi. Ambas. ¿Qué son los aspectos divinos? ¿Y los senderos del inframundo? ¿Cuál es la verdad que se esconde tras ellos? Hubo un silencio absoluto durante unos instantes. Mientras sus miradas se posaban la una en la otra, Euris preguntó. Así que así es como existís. Me preguntaba cómo podía nacer una sombra divina después de su dios. ¿Lo sabíais? Los aspectos que transforman la raza humana son bastante raros. Seguro que habéis visto mutantes y cosas por el estilo, con vuestra vasta experiencia. Y, sin embargo, los cambios provocados por un aspecto divino y no se parecen en absoluto. Decidme, ¿cuántos sois? Sunmi pensó en esas otras personas que, como él, no podían ser consideradas humanas. 4, incluyéndome a mí y al espíritu de la llama. No estoy seguro de cómo describir a los otros dos, pero uno de ellos está vinculado a la nada. Ante su respuesta, Euris comenzó a reírse a carcajadas, como si fuera un loco que aceptara que el mundo estaba condenado. Dios mío. Qué horrible. Es una locura, de verdad. Su risa se fue apagando, siendo reemplazada por un tono serio. Escucha, muchacho. Nunca han existido más de 10 aspectos divinos. Si los hubo, murieron antes de poder ser relevantes para la historia. Si engendrás 4 en el mismo reino, de verdad que estáis malditos. Sunmi frunció el ceño. ¿Qué? ¿Por qué? Las profundidades de las cuencas oculares del cráneo se oscurecieron. Existe un conocimiento que no se puede conocer. No en tu estado actual.
Para resistir la corrupción que se extenderá, debes volverte sagrado. Por ahora, solo ten en cuenta que si ese número llega a 7, las cosas se pondrán muy mal para tu reino. Deberás convertirte en Dios cuanto antes. Entonces, si tienes mucha suerte, descubrirás el camino que debes seguir para salvar tu mundo. Sumni estalló en un sudor frío. 7 aspectos divinos y el mundo prácticamente se acababa. ¿Cómo era posible? ¿Y qué representaban exactamente? 7 dioses. 7 demonios. 7 reinos divinos. 7 rangos. 7 clases. 7 aspectos divinos y 6 pesadillas. ¿Por qué esa era la excepción? ¿Era simplemente así como se había desarrollado el hechizo de la pesadilla, o tenía un propósito? La mente de Sunmi trabajaba frenéticamente, atando cabos poco a poco y no, deja de pensar inmediatamente, puso en cuarentena la parte de su mente que casi había dado con la respuesta. Intuía que se enfrentaría a consecuencias insuperables si llegaba a comprender algo. Frunciendo el ceño, Sunmi preguntó. Tiene que haber una forma de evitarlo, ¿verdad? ¿Y qué hay de los senderos del inframundo? Las palabras que salieron del cráneo a continuación dejaron perplejo a Sunmi. Esos caníbales cumplen la misma función que los aspectos divinos, un mecanismo de defensa contra lo que está por venir. Solo que, además, este método permitía liberar a los humanos de las limitaciones de los aspectos, otorgándoles la capacidad de elegir. Claro que todo poder tiene un precio, y esos caníbales están atrapados en una lucha interminable contra la corrupción. Sunmi asimiló las palabras de Euris. Tras unos minutos de incómodo silencio, Sunmi se puso de pie, apartando la silla de las sombras. Luego, invocando a serpiente en forma de una gran Odachi, preguntó. ¿Querías morir, verdad? Euris permaneció en silencio un rato, luego suspiró. Vaya, te lo agradecería, pero, ¿qué te hace pensar que puedes matarme? Sunmi sonrió bajo su máscara. Una sonrisa solemne. No hay cadena que no pueda romper. Ni siquiera una apuesta por un dios. La hoja de tinta cayó con el peso de una galaxia. En algún lugar, en lo profundo de un sistema de alcantarillado desconocido, Sunmi extendió la mano, con la llama central reposando allí como una joya viviente. Su caparazón cristalino brillaba tenuemente, y el símbolo dorado en espiral grabado en su corazón se retorcía como una serpiente, pero sin llegar a asentarse del todo. Sus ojos reflejaban fascinación y una férrea determinación que le oprimía el pecho. Entonces, casi a regañadientes, dejó que la llama central se deslizara hacia las profundidades de sus propios núcleos de sombra, absorbiendo su poder. Revisó sus runas, suspirando con decepción. Los poderes del semidios del engaño no variaban según la llama central que empuñara. ¿Velocidad? Inútil para él. Ya podía desaparecer y reaparecer donde quisiera. Su mirada se dirigió rápidamente hacia la figura atada que forcejeaba entre los oscuros tentáculos cercanos. Zipper. Su cabello plateado contrastaba salvajemente con las sombras que la envolvían como cadenas. Sus orejas felinas se agitaban bajo la capucha, ahora echada hacia atrás, dejando al descubierto la agudeza de sus facciones. Afiladas como una cuchilla, serenas y peligrosas, incluso en cautiverio. Sus ojos plateados reflejaban confusión, asombro, indignación, tal vez todo a la vez. Los labios de Sunmi se curvaron en una sonrisa torcida, de esas que dicen que está bromeando pero que también esconde algo más serio. Cífera. ¿Tu coreflame? Una completa decepción. Mentiras que distorsionan la realidad. Inútiles para mí. Los ruidos ahogados escaparon de su mordaza, y sus ojos se entrecerraron con furia juguetona. Entonces Sunmi, con una leve risita avergonzada, levantó las sombras que la sujetaban, liberando su boca. Ella no escupió más que saliva, y luego le dirigió una mirada sospechosa, casi divertida. ¿Alguien te ha dicho que tus sombras son extrañamente estériles? No tenían sabor a nada. Sunmi entrecerró los ojos, confundido. Sí. La gente dice eso todo el tiempo. Y nunca antes había probado una sombra. Zipper se encogió de hombros con torpeza, con los hombros aún atrapados en las oscuras ataduras. Entonces, ¿por qué me secuestraste? ¿Debería temer por mi pureza? ¿Es todo esto una estratagema para poner tus manos sobre mí? Porque si es así, bueno, eso es simplemente indigno. Podrías haber preguntado. Sus ojos se oscurecieron con una chispa peligrosa. ¿Y qué piensas hacer exactamente con eso? Sunmi ladeó la cabeza, con una chispa de diversión en los ojos. ¿Por qué te secuestré? Porque es divertido. ¿Tu pureza? Sí, está en peligro. ¿Las orejas? Bueno, eso es para conversaciones íntimas. ¿Tu llama central? Simplemente voy a destruir el mundo. No hay problema. Zipper frunció el ceño mientras intentaba descifrar sus palabras, luego exhaló un suspiro de alivio. Casi me engañas. Escucha, Shadi, estos cachorros son intocables. Sus orejas se movieron bruscamente, un movimiento sutil que llamó su atención. A pesar de sus ataduras, irradiaba una energía aguda y peligrosa, como una depredadora jugando con su presa, incluso atrapada. El negro y el oro envolvían su esbelta figura. Su cabello plateado enmarcaba un rostro demasiado sereno para ser inocente. Su elegante atuendo, decorado con medias lunas, estaba diseñado para tentar y atacar. Y sin embargo, ahora, completamente atada en las sombras, con la cola tensa e incluso los dedos atados, lucía a la vez ridícula y fascinante. Luchó por escapar mientras su mirada la atraía. Fue inútil. Las sombras, impulsadas por un alma divina, se negaban a dejarla ir. Su expresión juguetona se endureció, transformándose en algo más frío, y su mirada se volvió más penetrante. Escucha, Shadi. Sé lo que intentas hacer. No va a funcionar. No para bien. ¿Acaso tienes algún plan B? Sunmi asintió con naturalidad.
Opciones. Zipper frunció el ceño, con la voz cargada de sarcasmo. Entonces, no. Genial. Estamos perdidos. Boom. Más ruidos de agonía. Entonces su tono cambió, más suave, casi vulnerable. ¿Podrás siquiera mantenerte con vida el tiempo suficiente? Hasta el final, si es que lo hay. ¿De verdad quieres hacerlo? Sunmi se inclinó ligeramente hacia ella, ignorando el hedor nauseabundo que las rodeaba. Claro. Soy inmortal. Suena divertido. Sus ojos plateados reflejaban ira, pero debajo de ella había algo más. Un destello de algo más suave, más difícil de definir. Eres un imbécil egoísta. Elegiste la salida fácil. Bien. Haz lo que quieras. Ya no lo necesitaba. Déjame ir. Por un instante, el rostro de Sunmi se suavizó. Casi. Pero no la desató. No intentarás recuperar la llama central. Habló en voz baja, una advertencia, una pregunta y una acusación. Zipper sonrió con desdén, aunque pudo ver cómo la chispa de esperanza se desvanecía en sus ojos. Sus dedos se crispaban contra las ataduras, anhelando la libertad, el control. Pero no forzó la situación, todavía no. Demasiado listo para tu propio bien. La sonrisa de Sunmi era torcida, amarga y seca. ¿Por mi propio bien, eh? ¡Qué broma! Se dio la vuelta y caminó por los húmedos túneles. Luego, se quedó inmóvil, invocó la máscara del tejedor sobre su rostro y volvió a girar. Las masas han sido convencidas. En silencio. Nadie se dio cuenta. Sabía que no debía precipitarse al tomar la llama central. Demasiadas miradas estarían puestas en él, y primero necesitaba que el mundo estuviera preparado. Adoctrinamiento antes del robo. Alzó una mano sombría y, a través de los ojos huecos de la máscara, su mirada se posó en Zipper. De repente, una sombra oscura se deslizó desde la suya hacia la de ella. Ella se estremeció, y la inquietud se reflejó en su rostro. ¿Y qué es esto? Sunmi lo desestimó con una sonrisa burlancia. Alégrate. Te has ganado la gracia de Dios. Parpadeó, con una mezcla de escepticismo y una especie de admiración reticente reflejada en sus ojos. Ah, claro. Nadie lo pidió. Devuélvete a tu mascota. No. No va a pasar. Además, sé que lo quieres. En respuesta a su crueldad burlona, ella esmozó. En tus sueños, Shadi. ¿Por qué querría yo una enorme serpiente que acabe con el mundo y que mate? Sunmi la observaba, divertido al ver el destello de codicia en sus ojos, un atisbo de hambre. Se adentró en las sombras y desapareció, reapareciendo a galaxias de distancia en un planeta tranquilo y exuberante. Allí, desató las sombras que la ataban. Un pájaro en el cielo se quedó congelado a mitad de un aleteo, luego comenzó a retroceder lentamente, el tiempo retrocediendo alrededor de Sunmi como una burbuja frágil. Haber llegado tan lejos solo podía significar una cosa. Entonces, las sombras dentro de su alma surgieron con fuerza, desgarrando un gusano con forma de cifrado que estaba fuertemente enroscado alrededor de su núcleo de sombras. El enlace se rompió. El tiempo reanudó su curso. Susurró, casi para sí mismo, pero lo suficientemente alto como para que las sombras pudieran llevarle las palabras. Es triste, ¿verdad? Puedes tenerlo todo si lo intentas, pero nunca me tendrás a mí. Antes de que Zipper pudiera acortar la distancia entre ellos, desapareció, dejando tras de sí solo un señuelo sombrío. De vuelta con Zipper, vio una pequeña nota que caía en la palma de su mano. Su mandíbula se tensó mientras leía. Gracias por ser mi amigo. Si muero, lo mío es tuyo. No te lo gastes todo de golpe. ¿O no? Me da igual. Debajo del mensaje, un garabato infantil. La cara de suficiencia de Sunmi, su cara de enfado, una extraña combinación que de alguna manera resultaba tierna. Arrugó la nota en su puño, el papel casi desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Sus ojos se escondieron bajo su flequillo mientras murmuraba en voz baja. Bueno, ahora no tienes ninguno. Es muy gracioso, ¿verdad? Un breve suspiro, casi imperceptible, escapó de sus labios. Un secreto que no admitiría, ni siquiera a sí misma. Las botas de Sunmi se hundían ligeramente en la arena suave y metálica con cada paso, dejando leves marcas que desaparecían casi de inmediato. Él lo notó, más o menos, pero no le dio importancia. Su cabello negro se movía levemente al caminar. Caía suelto alrededor de su rostro, despeinado pero no salvaje, como si no se hubiera molestado en arreglárselo en mucho tiempo. Su rostro no dejaba ver mucho. Sus ojos seguían igual. Negros, apagados, indescifrables. No captaban la luz, no reflejaban el océano ni el cielo. Él veía perfectamente. El mar permanecía inmóvil. El cielo se sentía extraño, como si fuera demasiado grande y demasiado quieto a la vez. A lo lejos, unas ruinas derruidas se extendían a lo largo del horizonte, pero no importaban. Nada de eso importaba. De todos modos, todo le resultaba familiar, aunque estaba seguro de no haber estado nunca allí. Todo mentira. No había señales de vida. Ni gente, ni barcos, ni siquiera pájaros. Solo el sonido de sus pasos y la extraña sensación del aire rozando su piel. Pesado, silencioso, como si no lo quisiera allí. Siguió caminando. El mundo odiaba y amaba a los mentirosos. No llevaba arma. No vestía nada especial. Solo un abrigo largo y oscuro con polvo adherido a los bordes. Un polvo que no se quitaba fácilmente. Tenía las manos descubiertas. A veces, sus dedos se contraían. Allá arriba, algo que solía ser una luna o tal vez un planeta colgaba hecho pedazos en el cielo. No brillaba, no se movía. El cielo a su alrededor parpadeaba a veces, como si tuviera fallos. Como si este lugar fuera falso o inacabado. Supuso que era cierto. Casi todo era falso. Incluso él mismo. Por desgracia, ni la mentira más perfecta podía engañar a un león.
Su velo tenía imperfecciones. Pero no importaba. Al fin y al cabo, solo él podía verlas. Se detuvo una vez. Sunmi contempló la superficie del mar. Por un instante, vio su reflejo. Distorsionado. Débil. Se parecía a él, pero no se movió cuando él lo hizo. Luego desapareció. No se quedó mirando mucho tiempo. Él simplemente siguió caminando. ¿Para qué había venido? Para nada. ¿De qué huía? De nada. Ay, pero... En realidad, nada es nada, ¿verdad? Sunmi se crujió el cuello. Movimientos suaves y precisos. El sonido resonó en el silencio ensordecedor. Cerró los ojos por unos instantes y suspiró. Entonces, no es culpa tuya. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? El que duerme, gana. No entiendes lo que quiero decir. Estúpido Flau, tergiversando sus palabras. Al abrir los ojos, se vio rodeado. Divinos e impios. Dioses, benditos y profanos. Algunos eran vagamente humanoides, ninguno de ellos era reconocible. Aunque Sunmi sentía resentimiento, también se sintió aliviado. Sin duda, Su Alteza tenía mejores opciones para elegir. Eso significaba que sus precauciones habían funcionado. La presión a su alrededor era simplemente asfixiante. Era como si el mundo intentara reorganizarse para dar cabida a tantos seres conceptuales. Una silueta femenina envuelta en una maraña de cintas deshilachadas. Cada hebra, una decisión irrevocable. Su cabello ondeaba al viento, arrastrado por una brisa sin origen, y sus dedos sangraban hilo dorado que unía la nada con la permanencia. Sus ojos reflejaban una crueldad silenciosa, la sonrisa de una consecuencia que llegaba demasiado tarde para cambiarla. Dondequiera que estuviera, el tiempo se replegaba sobre sí mismo y se negaba a avanzar. Sunmi sentía cierta nostalgia, contemplando los hilos que unían la realidad. Casi la consideraba divina, de no ser por la corrupción que la envolvía. Una criatura de pesadilla con forma de mujer. Cerca de la mujer, flotando a 30 centímetros del suelo, sin rostro y envuelto en algo parecido a un paño de luto, eso portaba una única y enorme corona de hueso y acero oxidado, pero carecía de cabeza. Su presencia vaciaba el espacio a su alrededor, erosionando la luz, el color y el pensamiento. Quienes la contemplaban durante demasiado tiempo comenzaban a olvidar las palabras para cosas sencillas. Nombres, lugares, incluso la forma de sus propias intenciones. Eso era lo opuesto a la creación, pero no a la destrucción. Algo peor. La aniquilación del significado. Sorprendentemente adecuado para quien lo usara, pero una pésima combinación para Sunmi. Él era un experto en ser algo y rechazar la nada, así que era un poco absurdo. Después de todo, literalmente se había creado a sí mismo con el pensamiento. Eso no tenía un cuerpo único. En cambio, eso estaba compuesto de innumerables bocas, cada una en un idioma diferente, cada una susurrando lo mismo. Una y otra vez. La figura flotaba en el aire como vitrales rotos suspendidos por la tensión, brillando desde dentro con una luz sagrada y repulsiva. Eso cantaba una canción con una verdad tan simple que podía quebrar un alma en pedazos obedientes. Incluso los dioses se estremecían al oírlo respirar. Humano divino. Probablemente usando la habilidad trascendente que poseía eso. No sabía con certeza el género de eso, pero eso no importaba. Sunmi conocía muchas verdades, y ni siquiera un daimon podía corromper su mente con ellas. El siguiente tenía una postura similar a la humana, pero vestía una armadura centenaria, oxidada y sellada en cada articulación. El musgo crecía entre las grietas, y los insectos habitaban donde debería haber respiración. Eso jamás levantaba la visera sellada. A su alrededor, nada se movía, ni partículas, ni sonido, ni luz. Incluso la marea se detenía ante sus pies blindados. Eso representaba la idea de que las cosas nunca deberían cambiar. Que crecer es pecar. Incluso la presencia que eso desprendía en el campo de batalla no era para luchar, sino para asegurar que todo permaneciera exactamente como eso era, para siempre. Por desgracia, eso estaba controlado por algo que solo deseaba la cabeza de Sunmi. Esa era otra ventaja. Al fin y al cabo, si eso no podía existir como debía, sin duda se debilitaría. Entonces, apareció una figura imponente con extremidades que se retorcían entre sí, fracturando la lógica espacial mientras gusanos estelares se contorsionaban. Eso tenía un rostro como un espejo, que siempre mostraba al espectador un lugar desconocido. Un desierto bajo un sol negro. Una ciudad submarina. Un cementerio donde las estrellas caían como lluvia. Eso era la encarnación del otro lado de cada puerta nunca abierta, del camino equivocado nunca tomado. Un dios vil controlado por un monstruo aún peor. Una puerta, Una abominación se convirtió en un ser impío mediante ese método. Era fascinante, y un poco inquietante. No había visto a ese pollo gigante últimamente, pero Sunmi sabía que debía estar tramando algo malicioso. Bueno, dejó atrás a Serpent, así que todo estaba bien. Probablemente. El siguiente no tenía torso, solo una capa que se arrastraba por el suelo, con miles de ojos parpadeantes esparcidos por el dobladillo. Todos movían al unísono, incluso cuando no había nada que ver. Eso tenía una voz que parecía provenir de la nada, repitiendo momentos de vidas que Sunmi jamás había vivido. El grito de un niño. Una confesión susurrada antes de la muerte. El último aliento de un dios olvidado. Eso no tenía manos, pero uno podía sentir su presencia acechando tras sus pensamientos. Sunmi se estremeció fingiendo miedo. ¿Porque esa cosa sabía de la muerte de su abuelo? Eso era una invasión a la privacidad en muchos sentidos. ¡Qué asco! Desvió su atención hacia el último de ellos. Con una forma vagamente parecida a la de una persona retorcida de corteza de árbol, eso tenía extremidades partidas y florecidas con flores que lloraban sangre.
Eso nunca se quedaba quieto, con un cuerpo que se estremecía con temblores maníacos e interminables. De su boca brotaba una risa que no encajaba con su rostro. Agudo, roto, demasiado humano para ser seguro. Dondequiera que eso tocaba, el suelo se agrietaba y las raíces se retorcían, formando figuras de rostros. Rostros de seres sin nombre, que clamaban por su creador. Eso era crecimiento sin propósito. Vida sin fin. Locura disfrazada de fertilidad. Irreversibilidad, deshacer, verdad, estancamiento, puerta, testigo, raíz. Esos eran los nombres que Sunmi se dignaba a dar a los dioses que tenía delante, sin conocer sus identidades. Verdad y estancamiento eran humanos, portadores de un núcleo de alma divina único. Debieron de haber triunfado en la sexta pesadilla, solo para que les arrebataran sus cuerpos. En cuanto a los impíos, sus almas se alimentaban de la corrupción, desde demonios hasta terrores. Al observar su tamaño poco impresionante, se dio cuenta de que sus cuerpos debían haber sido modificados por conveniencia. Incluso una bestia de su rango debería ser enorme. La arena bajo sus pies se agrietó. No por la presión, sino por su sombra. Se movió con voluntad propia, arrastrándose como una mancha viviente a través del mundo. Se estiró y se retorció, inmensamente vasta bajo la luz extraña, plegándose en ángulos imposibles. De ella surgió un zumbido bajo, no un sonido, sino una sensación. Unos ojos se abrieron en aquella oscuridad demasiados, pocos de ellos eran humanos y ellos devolvieron la mirada a los dioses con una familiaridad que rozaba la lástima. Sé lo que eres. Sé cómo tienes hambre. Cómo te retuerces. Cómo suplicas ser conocido. La lucha interminable de la vida. Antes de que nadie se diera cuenta, el rostro de Sunmi reflejaba la máscara de un demonio inquietante, un horror obsoleto en los rostros de estos dioses. Y, sin embargo, había algo en él. Algo que habría infundido terror en sus corazones arcanos, si es que aún les quedaba alguno. Era inevitable. El lento transcurrir del tiempo conducía finalmente a la muerte. Una ley inmutable en el mundo, y sin embargo, naturalmente y frente a aquel que había aniquilado la cáscara vacía de la muerte, el miedo ni siquiera era una anomalía. Claro que estos títeres no comprendían el miedo. En cambio, ese miedo se redirigió hacia quien vestía su piel. Los 7 permanecieron inmóviles. No hacía falta. Su sola existencia ya era una amenaza suficiente. Pero Sunmi dio un paso al frente, y con él llegó algo ancestral, algo que hizo dudar incluso a quien movía los hilos. Tras la temible máscara, su sonrisa no reflejaba alegría. Ni crueldad. Solo certeza. No estoy aquí para pelear contigo. Ni siquiera estoy aquí para ganar. Sus ojos se oscurecieron aún más tras la máscara, si es que eso era posible, devorando la luz que los rodeaba. No se dirigió al titiritero, sino a las marionetas mismas. Estoy aquí para liberarte. La tierra tembló. Las estrellas parpadearon como ojos moribundos. En un instante, el universo se apagó, el cielo sumido en una oscuridad eterna. Una hoja de tinta se formó en su mano, prometiendo un dulce consuelo. Un consuelo que ha matado a muchos dioses. Incluso la suya propia. Esta es la misericordia de la sombra. Entonces, algo salió arrastrándose de la silueta de Sunmi. El cielo estaba en llamas. No metafóricamente, sino literalmente. La ceniza flotaba en el aire como plumas quemadas, y las pocas estrellas que aún brillaban eran como sangre. El suelo crujía bajo el peso del Sunmi, lleno de cráteres y áspero, con cristales ennegrecidos y polvo de huesos que crujían bajo cada paso tambaleante. Tenía las costillas destrozadas. Una de sus piernas se arrastraba como si perteneciera a otro lugar. Tenía un agujero justo debajo de la clavícula, que aún humeaba y brillaba con un tenue resplandor dorado. Algo divino había intentado borrarlo. Casi lo había logrado. Eran sombras sangrantes. Silbaban al tocar el aire. Pero él se estaba riendo. Salió entrecortada y sin aliento, comenzando como una risita y transformándose en algo cortante, peligroso. Sus pasos vacilaron, pero su voz no. Ajá, ajá, dioses, sois todos tan dramáticos, tan nobles. Os envidio, de verdad. Tosió. La sangre, negra y brillante, salpicó el polvo. ¿Creías que matarme acabaría con todo? Su voz se quebró como cristal bajo una bota. ¿Pensabas que esto lo desharía? Otro paso. Otra risa. Oh, no. No, no, no. Es demasiado tarde. Demasiado tarde. Ni siquiera la muerte podría arreglar esto. Una mentira, por supuesto. Cayó de rodillas, apoyándose con una mano en la piedra chamuscada. Su sombra se deslizaba tras él como una ala herida. Su fe. Eso era suficiente. Siempre es suficiente. Otra mentira. Sus ojos, negros como el vacío, miraban fijamente al cielo fracturado. Las estrellas centelleaban a través de las grietas del firmamento. Algunas caían. Quemaste ciudades. Mataste santos. Luchaste por todo lo que pudiste, sin detenerte ante nada para conseguir tu libertad. Verdaderamente despiadado. Todo mentira. Sus enemigos eran demasiado blandos para creerse eso. La mayoría, al menos. Ahora reía con más fuerza. Frenéticamente, alegre, vivo en el peor sentido de la palabra. Y sin embargo, has ganado. Este es mi fin, ¿no? Sonrió, con los dientes resbaladizos por la sangre. Las sombras bajo él se estremecieron. El viento aullaba entre las ruinas. Sunmi se echó hacia atrás, con los brazos extendidos, triunfante. Estoy muerto. Me he ido. Se acabó. Tú ganas. Se rió tan fuerte que se hizo el silencio. Luego, suavemente, casi con ternura. Y excepto por la última pequeña mentira que dejé atrás, su sombra se onduló. Muy lejos, a años luz de aquel campo de batalla destrozado, alguien más se estremeció.
En un rincón olvidado del cosmos, dentro de una vela titilante y un cuerpo respiraba. Oculto. Anidado a la sombra de otro. Envueltos en la presencia de Zipper. Invisible. Inadvertido. Espera. De vuelta en el mundo moribundo, la respiración de Sun era entrecortada. Su sonrisa era amplia. Te lo prometo, no me volverás a ver. Y por supuesto, eso era mentira. Sus huesos seguían crujiendo mientras la gravedad se intensificaba. Al alzar la vista hacia el ángel dorado en el cielo, Sunmi sintió otra oleada de diversión. Una luz radiante cayó sobre él, disipando las sombras. Entonces, el ángel de ojos dorados alzó su espada, fundida como el ala que sostenía su pálido cuerpo. La espada se magnificó hasta alcanzar la longitud de una estrella, atravesando la existencia misma mientras su poder caía sobre Sunmi, acelerada por la gravedad. Sonrió, desviando la mirada hacia algún lugar. ¿Está ahí? De repente, se enderezó, obligándose a ponerse de pie mientras el tiempo parecía ralentizarse. La espada dorada seguía cayendo sin cesar, mientras las leyes de la realidad se doblegaban y se ignoraban por completo. ¿Estás mirando? Sunmi soltó una risita ronca. Observa bien, Epígona. Déjame mostrarte cómo nacen los eones. Ese día, un mundo se partió en dos en una explosión de luz pura. No se perdió ni una sola alma. Tras tal destrucción, el espacio del camino cambió. Eones volvieron sus pesadas miradas. Se abrió más espacio. De repente, un camino que nunca había existido cobró vida. Una era que nunca fue real se entretejió en la verdad. Una mentira se convirtió en realidad. Abrieron los ojos. Desde la sombra del engaño, se anunciaron. Ellos ya no eran mitos. Ellos que nunca existieron. Ellos eran Weaver, y ellos eran Infin de Enigmataif, el niño que lloraba mentiras. Sunmi miraba fijamente la pantalla. Tarareaba con curiosidad. Quizás habría tenido más preguntas si hubiera sido extraído de un único punto en el tiempo. En ese momento, estaba desaprendiendo, aprendiendo y ya sabía, todo a la vez. Era extraño, de verdad. Un defecto que era lo opuesto al suyo. Era interesante. Sin embargo, Sunmi no lo entendía, pero sí comprendía, y comprendió que su propio defecto era más una bendición que una maldición. Esto se demostró en la extraña película. Un mentiroso estaba destinado a caer en la oscuridad y la soledad. Aún así, todavía se podía encontrar significado en ello. Un significado tan poderoso que una simple sombra ascendió al trono de la eonidad. La existencia del mito era una mentira en sí misma. El enigma era simplemente un sueño febril. Pero incluso las mentiras pueden convertirse en realidad si suficientes personas las creen. Sunmi jamás creyó en el martirio. Sacrificarse por el bien común nunca tuvo sentido para él. Esa fue una verdad innegable a lo largo de su vida. Mientras alguien pudiera hacer lo que realmente deseaba y proteger lo que quería proteger, incluso un miserable podría sobrevivir en este universo moribundo. El mentiroso debió pensar lo mismo. En realidad, era sencillo. Había cosas que le importaban, y si el mundo desaparecía, no quedaría nada. A diferencia de quienes esperaban pasivamente a que otro hiciera el sacrificio, él luchaba activamente por su propia supervivencia. En un mundo que lo despreciaba. Que amenazaba con aniquilarlo. Debió haber llorado hasta que no le quedaron lágrimas. Sangró hasta secarse la médula. Hasta que nada pudo detenerlo en su camino. Al final, perseveró. Porque si no lo hacía, no quedaría nada. Sunmi se preguntaba, ¿era el verdadero mito una mentira? ¿Eran reales los enigmas? Llegó a una conclusión, sí y no. Su existencia debió de estar oculta entre la verdad y la falsedad. Tanto lo real como lo falso. Cuando el mentiroso se apoderó del trono, se convirtió en un ser absoluto, nacido de mentiras que no podían ser desenmascaradas. En cierto modo, las mentiras que no podían ser refutadas eran equivalentes a la verdad. Así pues, de forma indirecta, un eón que existía y a la vez no, se convirtió en una realidad, adoptando un nombre diferente. Lo cual era extraño, ya que la certeza no debería ir de la mano con los enigmas. En cualquier caso, el espectáculo gratuito fue sin duda interesante. Incluso bastante emotivo. Por desgracia, le faltó acción, interrumpiéndose justo antes de que se produjera algún ataque. Y él que pensaba que iba a presenciar algunas batallas impías. Hablando de dioses, esta variante de Sunmi había matado de alguna manera a una versión recreada del dios de las sombras poco después de tropezar con el camino a la trascendencia. Matar a un dios genuino con tal fuerza significaba que el dios de las sombras ya estaba al borde de la muerte. Prácticamente muerto. Sunmi había conseguido robar muchas muertes, pero ninguna tan ridícula como esa. Una hazaña que no solo acabó con una pesadilla, probablemente la segunda o la tercera, sino que además provocó la evolución de su aspecto al alcanzar la supremacía. Fue realmente asombroso. Sombra sin dios, ¿eh? Por su comportamiento y algunas de sus palabras, la singular habilidad innata del mentiroso debía estar relacionada con las limitaciones. Todo podía romperse. Incluso la voluntad de un dios. De lo contrario, matar a Euris siendo simplemente un soberano era imposible. Al menos, eso era lo que creía. Los recuerdos eran vagos. Sunmi frunció el ceño. Weaver. Precisamente es nombre. Fue una elección extraña, la verdad, elegir el demonio del destino como su apodo. Ese titán divino no podía compararse con un eón. Resultaba un poco vergonzoso usar ese nombre. Pero también era apropiado. Weaver era conocido como un maestro de las mentiras. Un mentiroso tan grande que los hilos del destino fueron manipulados para sus propios fines. Sunmi, en cierto modo, tuvo una visión pero aún no tenía ni idea de por qué estaba allí. A pesar de no ser real y existir solo como recuerdos fragmentados, seguía deseando vivir y mantenerse a salvo.
Suponía que esa era una parte esencial de su ser. ¿Fue realmente el recuerdo lo que lo trajo aquí? Esa era la única explicación plausible. Pero, ¿cuál era su propósito? ¿Acaso los eones tenían algún propósito? Bueno, el mentiroso sin duda lo hizo. En realidad, es bastante grande. Y al final, ¿con quién había estado hablando exactamente? No olvides que lo escuchaste en labios, el devorador de mundos.